Es día de caza, y el objetivo es el hijo del general Kim Wong-bong. ¿Pero por qué los soldados del imperio están cazando al hijo de su propio jefe? Porque el chico nació sin maná en un mundo donde todos tienen magia. Para una familia obsesionada con el poder, tener un hijo tan débil era una completa vergüenza, así que su propio padre ordenó que lo eliminaran. Al teniente Jung le asignaron luchar contra el chico, pero el niño no podía ni hacerle daño a una mosca, así que Jung simplemente le atravesó el estómago con su espada y lo arrojó por un acantilado, una caída tan alta que ni siquiera Deadpool sobreviviría. Por la noche, los soldados fueron al lugar para comprobar si realmente había estirado la pata. Después de horas buscando, finalmente encontraron al chico, y la escena dejó a todos boquiabiertos porque el niño había sido arrojado por un acantilado del tamaño del Everest con un agujero enorme en el estómago, y aún así estaba ahí sentado, tan tranquilo. ¿Qué? De la nada, empezó a emitir una energía verde. Uno de los soldados se asustó y se lanzó contra él, pero el chico vio venir el ataque, lo esquivó y le dio un puñetazo, dejando a todo el pelotón en shock. Cuando los demás desenvainaron sus espadas, el chico sacó 3 monedas de su bolsillo y las lanzó con tanta fuerza que atravesó 3 cráneos de una sola vez. El resto del escuadrón se la jugó, pero el chico, que antes era un inútil, estaba destrozando a las tropas de élite. El último que quedaba en pie sacó su pistola y disparó a su punto ciego. El chico simplemente esquivó la bala e incluso lo llamó lento. Agarró al teniente por el cuello y, con una sonrisa en el rostro, acabó con el último enemigo sin recibir ni un solo rasguño. ¿Pero qué le pasó a este chico? ¿Cómo es que se cayó de ese acantilado sin magia y de repente se convirtió en Broly? Este es Kim Tae-ju, y lo que los soldados no sabían es que durante la caída, su mente fue llevada a otro mundo donde se topó con un anciano. Ese hombre era Tang Gun-hak, el supremo demonio venenoso, un maestro tan insano que conquistó su mundo aplastando a todos. Cuando sus mentes se conectaron, compartieron sus recuerdos y descubrieron que eran la misma persona en universos paralelos, aunque sus vidas eran bastante diferentes. El anciano se convirtió en el tipo más OP de su mundo, mientras que el chico era el fracaso de su familia y terminó asesinado. Entonces Tang le transmitió todo su conocimiento de artes marciales y el secreto del ki, y envió al chico de regreso a su cuerpo, listo para ser el más fuerte en su propio universo. Cuando Tae-ju despertó, lo primero que hizo fue tomar una planta venenosa y tragársela. Meditó y transformó el veneno en energía pura, concentrándose en convertirse en el Tang Gun-hak de su mundo. Por eso, cuando los soldados lo encontraron, él estaba sentado meditando, emanando energía verde. Después de derrotar a todos los soldados, solo tenía una misión en mente: eliminar a todos los que querían verlo muerto. Uno de los escuadrones regresó a la base y le dijo al general que encontraron la tropa del teniente completamente aniquilada y sin rastro del cuerpo del chico. Su padre ya estaba perdiendo la paciencia, pero como en este mundo quien no tiene maná muere, envenenado por el propio aire, estaba seguro de que el chico acabaría muriendo de todas formas. Pero el general no tiene idea de lo que se avecina. Mata a ese chico. Unos días después, en la zona fronteriza de bestias mágicas del Monte Shiri, el protagonista se encontraba admirando el paisaje. Desde donde estaba, Guri era completamente visible. Cuando le preguntaron si era la primera vez que veía ese paisaje, el joven confirmó que era nuevo allí. El del bigote se dio cuenta de que el joven no debía saber mucho sobre su ciudad. En 2026, Guri era solo una pequeña ciudad en Corea hasta que se unió al imperio. El Monte Shiri era un lugar lleno de monstruos que necesitaban ser exterminados desesperadamente. Por eso el emperador había convertido a Guri en una ciudad libre. Esto le otorgó muchas ventajas, como bajos impuestos sobre los productos de bestias mágicas y la permisividad de crímenes. Al privar a la ciudad de leyes, rápidamente la enriqueció con despertadores que acudieron en masa para someter a las bestias mágicas. Y mientras el hombre seguía parloteando sobre todo esto, nuestro héroe le pidió que fuera al grano. Al final, el jefe advirtió al protagonista sobre la gran cantidad de criminales que inundaban su ciudad sin ley. Tae-ju consideraba que el hombre era bastante parlanchín, pero le caía bien como persona y disfrutaba de sus consejos. Hace unos días, Tae-ju había sobrevivido a un intento de asesinato. Después de eso, cortó todos sus contactos tras su baja y comenzó a buscar un lugar donde pudiera obtener poder. Y tras reflexionar un poco, la ciudad libre resultó ser el lugar perfecto para ello. Después de todo, como el imperio no tiene un gran control sobre la ciudad, sería difícil para su familia averiguar su paradero. Para mejorar las cosas, estaba llena de todo tipo de objetos venenosos que le serían de gran utilidad en su entrenamiento. Tae-ju aún no estaba familiarizado con las artes marciales. Por algún milagro, el héroe que estaba al borde de la muerte se había encontrado con su contraparte en el mundo de las artes marciales, conocido como el supremo demonio venenoso. A nuestro héroe le resultaba bastante irónico que la mujer que quería asesinarlo terminara haciéndole un gran favor en su lugar. Por ahora, Tae-ju, que trabajaba como porteador en las montañas, decidió adquirir en silencio la fuerza y los fondos necesarios para volverse completamente independiente. En ese momento, el jefe le preguntó su opinión sobre quién era el más fuerte del grupo.
El anciano le señaló al sorprendentemente joven Lee Han-yeol, quien era un despertador de rango regular. Como despertadora de rango regular, estaría un nivel por encima del primer teniente que nuestro héroe mató. Sin embargo, por alguna razón, la joven se estaba comportando de manera extraña. De repente, la despertadora perdió el conocimiento, y así sin más, se desplomó al suelo tras ser mordida por un mosquito mutante de 3 rayas, dejando a todos en pánico. En cuanto a Taiju, no entendía por qué esto era un problema tan grave. En ese momento, alguien decidió hacerse cargo de la situación. La pelirroja con un bastón mágico canalizó todo su poder y lanzó un enorme hechizo de bola de fuego. Y así, ocurrió una poderosa explosión, poniendo fin al terror del mosquito. Cuando le preguntaron la razón de este pánico, el jefe explicó que este insecto tenía el poder de hacer desaparecer temporalmente el maná. Algunos despertadores incluso se desmayaban por la picadura, y era natural que todos entraran en pánico, ya que innumerables grupos habían encontrado su final por culpa de un solo mosquito. En los recuerdos de su alter ego artista marcial, el protagonista empezó a recordar un veneno que era bastante similar a la picadura del mosquito. Por esa razón, el héroe decidió aprovechar la oportunidad para examinar a la chica usando un arte espiritual de veneno, y lo que descubrió lo dejó particularmente intrigado. Uno de los cazadores empezó a temblar, ya que esta zona debería estar libre de mosquitos. Por esa razón, se dirigió al líder del equipo y afirmó que sería mejor retirarse, con lo cual el líder estuvo de acuerdo. Solo entonces algo comenzó a moverse en la hierba alta. El líder se sobresaltó por esto. Por esa razón, pidió a su grupo que se preparara para la batalla. Sin embargo, resultó ser solo un conejo de cola larga, una criatura en la base de la cadena alimenticia y un buen conejillo de indias, ya que se reproduce a una velocidad increíblemente alta. Al ver esto, todo el equipo se sintió aliviado. Rápidamente asumieron que se habían asustado por nada. Pero lo que no sabían era que esto estaba lejos de ser una falsa alarma. Antes de que nadie pudiera darse cuenta, el líder del equipo y el cazador que estaba a su lado fueron rápidamente decapitados, y así, el grupo perdió a 2 hombres. Ahora los humanos estaban siendo atacados por orcos, bestias feroces que hacían notar su presencia con sus poderosos rugidos. Al ver esto, la maga decidió ganar tiempo para su grupo distrayendo a los monstruos. El jefe se volvió hacia el protagonista. Taiju le instó a que no lo esperara, ya que él se iba a quedar allí. El anciano intentó argumentar que no había nada que porteadores como ellos pudieran hacer allí, pero Taiju estaba decidido a echar una mano. Y así, el jefe recibió a la joven espadachina que se había desmayado. Taiju le pidió que empezara a correr y le explicó que él solo iba a brindar pequeñas ayudas. Dicho esto, el hombre comenzó a huir mientras instaba a su amigo a sobrevivir. Poco después, nuestro héroe notó que los movimientos de los monstruos estaban extrañamente sincronizados. Mientras tanto, la maga lanzaba sus habilidades a diestra y siniestra para encargarse de los orcos. Solo entonces se dio cuenta de que uno de ellos iba hacia Taiju. Al ver esto, plantó firmemente el pie en el suelo y decidió detener a la criatura de inmediato. Con una sola bola de fuego, el orco fue eliminado. Taiju se tapó la nariz, repugnado por el olor a carne quemada. Solo entonces notó algo impactante. Taiju le gritó a la dama que se agachara, y antes de que ella pudiera siquiera darse cuenta, una hoja fue lanzada hacia su cuello desde atrás. Mientras tanto, en el reino celestial, junto a un lago tranquilo que irradiaba serenidad, el supremo demonio del veneno, quien había entrado en este reino hace un mes, comenzó a pensar en cómo aún habría estado atrapado en su antiguo reino si no hubiera sido por nuestro héroe. Debido al vínculo de memoria, el anciano había adquirido el conocimiento presente en el planeta Tierra. Esto le permitió alcanzar la iluminación, y con ello, su objetivo de llegar a un plano de existencia superior finalmente se cumplió. Aún así, fue su error por no saberlo mejor, ya que al final, este reino celestial resultó ser un elegante manicomio. Fue realmente impactante verlo lleno de todo tipo de personas locas. Y a los ojos del demonio del veneno, los fundadores de sectas y maestros legendarios no eran diferentes. Al ver que todos carecían de modales, el anciano se dio cuenta de que había sido una idea estúpida desperdiciar su vida tratando de alcanzar la iluminación. Aún así, no podía negar que el compartir alma con su yo más joven había sido una experiencia bastante placentera. Por eso, el demonio empezó a preguntarse cómo le estaría yendo a su sucesor. Ambos eran la misma persona, pero debido a sus entornos, uno se convirtió en un maestro temido y respetado. En cuanto al otro, fue catalogado como un rechazado, por lo que el anciano esperaba que sus habilidades pudieran ayudarle a mejorar su situación. Para poder superar al más fuerte de su mundo, Taiju necesitaba alcanzar la 7ª estrella de su nuevo arte marcial de veneno. El anciano empezó a fantasear con el momento en que él y su yo más joven se reencontrarían y sobre lo que podría enseñarle, pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, de repente le arrojaron algo.
no era otro que el inmortal de la espada, quien decidió molestar al demonio del veneno por atreverse a burlarse de la esgrima a pesar de ser un lanzador de dagas. Dicho esto, el que renunció a la iluminación se lanzó contra el otro anciano con sus cuchillos en mano. Mientras tanto, en la tierra, mientras los orcos eran quemados hasta quedar carbonizados, la dama notó algo alarmante. Aún así, no tuvo tiempo suficiente para reaccionar ante la hoja que se acercaba. Al ver su incompetencia, el protagonista no tuvo más remedio que actuar, así que decidió tomar el control de la situación. Comenzó dejándola inconsciente. Taiju entonces se lanzó hacia adelante. Decidió recurrir a la nueva habilidad de área que había aprendido. Así, una tempestad de monedas llovió sobre el campo de batalla, mientras usaba el arte de la daga voladora, explosión de dagas. Los enormes orcos fueron rápidamente superados por las monedas rápidas y letales, y así los proyectiles rebotaron en sus cabezas. Y así, el artista marcial finalmente aterrizó en el suelo. Fue una grata sorpresa para él ver que solo se necesitaba un golpe para encargarse de todo un orco. Taiju empezó a preguntarse qué hacer con la maga, a la que había dejado inconsciente por accidente. Por otro lado, no podía permitirse que se hiciera público que alguien sin marca había eliminado a un grupo de orcos débiles, ya que eso pondría muchas miradas sobre él, incluyendo la de su padre. Por esa razón, decidió huir del área de inmediato. Taiju tuvo que pensar en cómo la reunión con el anciano había cambiado su vida, ya que un rechazado del maná normalmente nunca se preocuparía por esas cosas. El protagonista decidió no dejar ningún rastro de sí mismo. Era bastante molesto tener que limpiar después de usar sus habilidades de lanzamiento, ya que las armas debían recogerse cuidadosamente y el costo de los proyectiles siempre era alto. Mientras el héroe empezaba a pensar en cómo adquiriría una habilidad de recuperación después de alcanzar la 7ª estrella, se dio cuenta de que le faltaba una moneda y comenzó a buscarla por todas partes. Después de un rato, la encontró atascada en un árbol, pero al estirar la mano para tomarla, notó que un insecto volaba cerca. Taiju decidió actuar rápido, así que atrapó rápidamente al mosquito en la palma de su mano. Viendo que esta no era una zona donde aparecieran mosquitos mutantes de 3 rayas, era seguro decir que este era el mismo insecto que había picado al despertador profesional. Taiju entonces colocó suavemente el insecto en la palma de su mano. El veneno de esta criatura dispersa temporalmente la energía interna y altera el flujo de maná dentro de los despertadores. Nuestro héroe lo comparó de inmediato con el veneno dispersor de energía de Murim. Sin embargo, en la Tierra, los humanos tenían que usar equipo de protección, ya que, a diferencia de Murim, no tenían el antídoto para este veneno, lo que lo hacía bastante peligroso. Descubrir la composición del veneno le permitiría a nuestro héroe crear un antídoto usando el conocimiento que había adquirido del anciano, aunque, por otro lado, tendría que localizar hierbas en su mundo que fueran similares a las del mundo del viejo maestro. Entonces Taiju decidió hacer lo único lógico y se comió el insecto que tenía en la mano. El joven rápidamente se tragó el mosquito, ingiriéndolo sin problema. Su último bocadillo le hizo darse cuenta de que los dos venenos eran idénticos, lo que significaba que, al encontrar los ingredientes adecuados, podría crear una cura que lo haría rico. Dicho esto, nuestro protagonista decidió probar esto al regresar a casa. Solo entonces fue atraído por un sonido intrigante. Taiju entonces se sobresaltó por lo que vio. Ahora estaba cara a cara con un orco de élite que no debería haber aparecido en esta zona, y por su aspecto, el monstruo estaba sediento de sangre. Mientras el monstruo gritaba que quería exterminar a los humanos, el protagonista se quedó perplejo por su tamaño, así como por su capacidad de hablar. En cualquier caso, los monstruos de élite podían considerarse los despertados de las bestias mágicas. Para empeorar las cosas, ningún orco, y mucho menos uno de élite, debería aparecer en esta zona, lo que significaba que algo estaba ocurriendo en la montaña. Dicho esto, el orco comenzó a blandir su arma. Taiju esquivó de inmediato. El poder del golpe causó una gran destrucción. El anciano quedó asombrado por tal potencia de fuego y afirmó que era comparable a la de un monstruo de rango experto. Había muchas probabilidades de que ninguna de sus monedas pudiera perforar la piel del monstruo. Aún así, decidió intentarlo. Taiju utilizó de inmediato su arte de daga voladora, golpe rápido. Esto le permitió lanzar 3 monedas a gran velocidad hacia el monstruo. Sus proyectiles acertaron en el objetivo solo para detenerse al instante. Un resultado así no era sorprendente. El ataque más poderoso de arma oculta del artista marcial no tuvo ningún efecto en el monstruo, y como su técnica de área de efecto dispersaría aún más la fuerza, empezó a pensar que la palma venenosa del sello sangriento sería la mejor opción. En ese momento, la criatura dejó escapar un rugido feroz. Fue en ese instante cuando Taiju se dio cuenta de que estaba dudando. Incluso estaba seguro de que su yo del pasado se avergonzaría de él si descubriera que estaba dudando de sí mismo al inicio de la pelea.
Taeju se dio cuenta de que se había vuelto orgulloso tras derrotar con facilidad a la manada de orcos. No importaba cuán temible fuera el obstáculo frente a él, seguiría intentándolo hasta tener éxito. Después de todo, este era el camino del supremo demonio venenoso, y así, cuando la palma venenosa fue desatada, el monstruo de élite se irguió para bloquear el ataque. Dicho esto, su enorme hacha de acero chocó contra la palma desnuda de nuestro héroe. Taeju logró exigirse al máximo y, justo así, ocurrió una gran explosión. Al final del enfrentamiento, el hacha gigante estaba dañada, pero solo uno de los combatientes tenía las rodillas en el suelo. Taeju no pudo ni siquiera arañar al orco. Al ver esto, decidió seguir atacando hasta que cayera. En ese momento, una hoja veloz fue desenvainada. De repente, el orco de élite sufrió 1.000.000 de cortes. El humano quedó confundido, ni siquiera el propio monstruo se dio cuenta de lo que acababa de suceder, y mientras el orco se hacía pedazos, Taeju se dio cuenta de que su asesino debía ser un despertador de rango maestro, y que si no fuera por el élite, él ya habría huido del lugar hace mucho tiempo. Así que empezó a pensar en una excusa para darle a su salvador. En ese momento, le preguntaron a Taeju si él era el asesino del orco. El hombre afirmó que, dado que el héroe no tenía marcas, era un patético no despertador que no debería haber podido vencer a los monstruos. Taeju no sabía qué decir ante esos ojos fríos. El miembro del comité permanente Lee Jung-hak, también conocido como el Capitán Vigilante, quien era el maestro del gremio Nogodon, exigió respuestas. Taeju se dio cuenta de que una presencia, arrogancia y poder así solo podían pertenecer a alguien importante, lo que significaba que debía elegir cuidadosamente sus palabras. Sin embargo, cuando empezó a hablar, rápidamente fue acompañado por el jefe, pero al hombre de mediana edad no le preocupaba a él, solo le importaba el equipaje, que según quien lo llevaba, parecía estar a salvo. Y mientras señalaba cómo había sido salvado por alguien, el de la barba se giró para ver quién era. El porteador reconoció de inmediato a Lee Jung-hak, quien ordenó a sus fuerzas recién llegadas que llamaran a un equipo de limpieza. La ciudad libre respondía ante un comité autónomo en lugar del emperador, y el capitán de los vigilantes era miembro del comité con derecho a voto. También era el maestro del gremio Nogodon, encargado de la seguridad, además de ser un despertado de rango maestro. Y mientras el jefe señalaba que todos los porteadores pagaban a su gremio por protección, el maestro del gremio le ordenó que se callara. El de la barba se disculpó por ser tan hablador y animó a su compañero a agradecer a su salvador, cosa que hizo de inmediato. Lee Jung-shin le preguntó al joven si de verdad no tenía nada que ver con la masacre de orcos, considerando que era un porteador. Taeju lo confirmó y afirmó que se había quedado solo con el monstruo de élite después de que el mago que aniquiló a los orcos se desmayara por agotamiento de maná. Dicho esto, los hombres del capitán de la guardia lo instaron a que se pusiera en marcha, ya que habían asegurado a los sobrevivientes y llamado al equipo de limpieza. Lee Jung-shin decidió moverse rápidamente, aunque parecía que tenía más que decir. Le aconsejó al recién llegado a su ciudad que nunca se cruzara con él en un mal día ni causara problemas. Luego se marchó riendo como un maniático y asegurándole a nuestro protagonista que no le mostraría la misma misericordia que hoy. Una vez que el miembro del comité se fue, el viejo jefe se sintió aliviado, así que le pidió firmemente a su colega que nunca enfadara al hombre que podía hacerle la vida imposible en esta ciudad. Taeju intentó explicar que Lee Jung-shin no parecía tan malo, solo para enterarse de que era un oficial corrupto que disfrutaba de los sobornos y dejaba pasar algunos crímenes. De hecho, todas sus patrullas no eran más que encubrimientos, y si la situación no hubiera sido urgente, no le habría pedido ayuda al encontrárselo en el bosque. Dado que los maestros eran básicamente bombas nucleares andantes, se le aconsejó al nuevo porteador que los evitara y bajara su equipaje de la montaña de inmediato. Taeju estaba seguro de que habría estado en un buen aprieto si el capitán vigilante no hubiera intervenido. Entonces se dio cuenta rápidamente de que había desperdiciado todo un mes después de compartir su alma, y que se había vuelto arrogante tras matar a algunos despertados, usando habilidades que había obtenido de manera fácil. Taeju, tal como era, ni siquiera se atrevería a mirar a su antiguo yo. Desde ese día, decidió tomarse las cosas más en serio, y juró volverse poderoso. La ciudad libre de Guri tenía una infraestructura urbana casi perfecta. Sin embargo, carecía cruelmente de hospitales, ya que ningún buen médico se atrevería a poner un pie en este lugar tan peligroso. La mayoría de los ayudantes médicos aquí eran, de hecho, un montón de charlatanes huyendo de la ley. Por esa razón, las droguerías y farmacias se volvieron increíblemente abundantes en la ciudad libre. Por ese motivo, los farmacéuticos tenían el poder de recetar y dispensar medicamentos aprobados por el gobierno o el comité autónomo. Algunos farmacéuticos incluso hicieron una fortuna con esto, ya que eran mucho más confiables que un hospital turbio cualquiera. Por esa razón, el protagonista decidió vender su cura para el mosquito mutante de 3 rayas. El último mes fue agotador para él, ya que pasaba sus días trabajando como porteador, su tiempo libre recolectando hierbas y sus noches entrenando artes marciales.
Para empeorar las cosas, se vio obligado a alcanzar la tercera estrella en sus artes marciales, al ver lo delicada que era la preparación del antídoto, pero gracias a eso, ganó poder, lo que significa que ya no sería fácilmente derrotado. Y si todo sale bien, Taeju Kim podría llegar a hacerse con una buena fortuna. Al entrar en la tienda, el cliente fue recibido en la farmacia Box. Mientras la trabajadora del mostrador le ofrecía numerosos productos, nuestro héroe reveló que estaba allí para ver al dueño. Esto tomó por sorpresa a la señora. Entonces Taeju reveló que era un vendedor y no un comprador. El hombre que estaba en la parte de atrás escuchó todo esto. Luego respiró hondo. Bok Hong-pyo, quien también era el director de su propio orfanato, se presentó entonces como el CEO de esta farmacia. Taeju lo saludó de inmediato y le explicó que estaba allí para vender algunos de sus medicamentos caseros. El anciano ya estaba cansado de esto, pues cada día un nuevo estafador llamaba a su puerta. Por esa razón, rechazó rápidamente la oferta y le afirmó al recién llegado a la ciudad que, si quería ganar algo, debía ir al mercado laboral. Sin embargo, en cuanto Taeju mencionó que se trataba de un antídoto para mosquitos, el dueño quedó intrigado. Incluso pensó que había escuchado mal. El protagonista aclaró que esto era una cura para el mosquito mutante de 3 rayas. Así, logró despertar el interés de Hong-pyo. Aclaró que se trataba de un medicamento oral que podía tomarse con anticipación. Y cuando el joven señaló que sus efectos duraban alrededor de 10 horas, el viejo dueño se mostró especialmente interesado. Le molestaba el hecho de que el joven frente a él ni siquiera se esforzara en hacer que su estafa pareciera creíble. El fabricante de la medicina les dio 2 botellas más. Les entregó su tarjeta y les pidió que lo contactaran si cambiaban de opinión después de probarlas. Su plazo límite era la medianoche. Taeju se marchó del lugar explicando que llevaría sus productos a otra persona si no lo contactaban para entonces. En ese momento, todos en la tienda se quedaron sin palabras. Todos lo veían como una especie de loco. En ese momento, el cliente tomó la botella con interés. Ese era Park Jin-soo, el líder de su propio equipo de incursión. Un cliente habitual de la tienda y un aficionado a los medicamentos, quien le preguntó al dueño si eso era plausible. Hong-pyo lo miró al principio con confusión. Le explicó que no podía decírselo de inmediato. Según él, todo quedaría claro una vez que se probara el medicamento. Hong-pyo no esperaba mucho, ya que ni siquiera las mejores compañías del imperio habían logrado desarrollar esta cura, pero la confianza del vendedor le intrigaba. Entonces la señora instó al cliente a dejar la botella, pero él alegó que aún necesitaban probarla. El viejo dueño se dio la vuelta, horrorizado, comenzó a gritarle a su alto cliente habitual por consumir imprudentemente un medicamento sospechoso que ni siquiera había sido probado. Sin embargo, después de ingerirlo, Jin-soo declaró que la botella simplemente contenía agua. El dueño se quedó atónito. Como el cliente habitual tenía mucha experiencia con pociones, el dueño le preguntó si no sentía ningún efecto del medicamento que tenía en la mano. Aún así, Jin-soo afirmó una vez más, decepcionado, que no sentía nada, lo que significaba que era solo agua simple. Dicho esto, calificó al héroe de estafador y aconsejó al anciano que desechara las botellas restantes. Aún así, Hong-pyo seguía teniendo sus dudas de que el protagonista fuera solo uno de sus estafadores diarios habituales. Dicho esto, el cliente habitual terminó su maratón de compras. Él y su grupo iban a atrapar ranas, y su pequeña prueba de drogas lo había hecho llegar tarde a la reunión. A pesar de que todos estos productos eran bastante caros, el hombre decidió pagar todo en efectivo. Con sus compras terminadas, el cliente habitual se despidió del viejo dueño. Hong-pyo les instó a que tuvieran cuidado, pensando en cómo Taeju era obviamente un estafador, ya que nadie podría crear jamás un antídoto para el veneno de mosquito. Más tarde ese día, se desató una feroz batalla. Las bestias blancas estaban causando estragos por todas partes. En ese momento se activó el refuerzo de escudo. Jin-soo pudo protegerse del ataque de las martas diente de hoja, que no deberían haber aparecido en esta zona. En ese momento, su aliada agarró firmemente su espada y fue directo al ataque mortal. Ella le dijo al líder del equipo que debían huir de inmediato. Al ver que ahora tenían un camino despejado, la guerrera reveló que había sido picada por un mosquito y que la parálisis pronto haría efecto. Su aliada le pidió que esperara un poco más, ya que solo estarían a salvo una vez que se encargara de la última marta que estaba enfrentando. Solo entonces notó algo horripilante. Habían aparecido mosquitos mutantes. Si Jin-soo sufría más picaduras, sería superado por el veneno y caería víctima de la parálisis. Si se desplomaba en el suelo, todo el equipo quedaría a merced de la naturaleza salvaje. Empezó a temer que realmente había sido envenenado, ya que su escudo se debilitaba, preguntándose qué había hecho mal si había tomado precauciones respecto a esta zona infestada de insectos. Todo el grupo fue tomado por sorpresa por las martas diente de hoja, que habían aparecido de la nada dentro del territorio de las ranas mutantes.
Este ataque sorpresa destruyó de inmediato los trajes antiinsectos de todo el grupo. El líder del equipo empezó a culparse a sí mismo por esto, ya que su descuido y pánico lo habían llevado a ser alcanzado. Al principio, los miembros del grupo que fueron mordidos por los insectos decidieron retirarse de inmediato. Sin embargo, por alguna razón, los mamíferos bloquearon su ruta de escape, dejándoles sin otra opción que luchar. Jinsu solo necesitaba un poco más de poder para derrotar a la última Marta y sobrevivir. En ese momento, el espadachín le advirtió sobre un ataque inminente. Solo entonces el líder del equipo notó algo aterrador. El monstruo había lanzado un ataque poderoso. Su hoja logró atravesar su escudo, y así, la barrera se hizo añicos. Sin embargo, por alguna razón, a pesar de que su habilidad fue destruida, Jinsu no perdió fuerza ni maná. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El antídoto que había consumido en la tienda, de hecho, no era una estafa. Al darse cuenta de esto, decidió lanzarse de nuevo a la batalla. Apretó con firmeza su espada. El líder del equipo empezó a pensar que, si el antídoto realmente funcionaba, la victoria no era imposible. Más tarde esa noche, alguien entró apresuradamente en la farmacia del viejo dueño. Jinsu se apresuró a hablar con el dueño. Preguntó por el precio del antídoto para mosquitos y exigió comprar todo el stock. Algún tiempo después, en el mercado de la ciudad libre, una Marta diente de hoja, que se decía era increíblemente buena para la resistencia, se vendía por 5 millones de wons. Un poco más allá, alguien vendía una armadura personalizada de bestia mágica crustácea por 50 millones de wones. El chico, que creció en la ciudad fronteriza de Puyu, nunca había puesto un pie en un mercado tan grande y lo encontraba bastante animado. Taeju había tomado la decisión correcta al tomarse un día libre. Para crear el antídoto para mosquitos, necesitaba alcanzar la tercera estrella. El medicamento requería un control preciso de la energía interna para extraer lo necesario de las hierbas medicinales y venenosas. Sin embargo, debido a que el héroe se había sobrecargado de trabajo, su esencia venenosa se había saturado, lo que significaba que necesitaba algo de tiempo para digerir todo el veneno. Dejando eso de lado, comenzó a recordar una reunión en una cafetería. Hongpyo había exigido firmar un contrato para comprar cada botella del antídoto. Por lo que parecía, la medicina casera resultaba ser efectiva. El viejo propietario confirmó esto y explicó cómo revolucionaría la casa en la montaña antes de disculparse por haber llamado al héroe un charlatán loco. Hongpyo luego restó importancia a esto y preguntó cuántas botellas había producido el joven. Al enterarse de que había 60,000 en stock, el anciano preguntó qué pasaría una vez que se agotaran. Entonces Taeju reveló que simplemente haría más. Con eso, le entregaron un contrato donde el costo oficial de producción se fijaba en 10,000 won, para que pudieran venderse a 50,000 won, incluyendo todo lo demás. Al ver que la producción solo le costaba 100 won por botella, Taeju estaba bastante satisfecho y señaló que el stock se vendería por 3,000 millones de won. Al enterarse de que el impuesto era solo del 10%, no podía estar más complacido con la ciudad sin ley. Taeju entonces decidió cambiar el trato y vender exclusivamente a la farmacia Baek con un descuento del 30% durante un año, pero el anciano afirmó que eso era demasiado, así que el héroe señaló que el anciano era el director de un orfanato. Agregó que, según todos, el antiguo dueño era prácticamente un padre para todos los huérfanos de la ciudad. Como la farmacia financiaba el orfanato, Taeju declaró que esa era su manera de ayudar a cambio de un taller para fabricar la cura. Hongpyo, abrumado por tanta amabilidad, le aseguró al héroe que tenía el lugar perfecto para él. Dicho esto, el trato finalmente quedó sellado. Después de asegurar el contrato y un jugoso pago, el héroe decidió bajar al famoso mercado de la ciudad en busca de algo de equipo. Empezó a buscar por todas partes en busca de algo decente. Solo entonces alguien le preguntó si quería un arma. Cuando le preguntaron si le hablaban a él, el hombre lo confirmó, asegurando que su tienda era la mejor de la ciudad. El gigante calvo y musculoso, que posaba como en Jojo, incluso le ofreció a nuestro héroe un descuento especial al ver lo guapo que era. Taeju se sintió repulsado y dijo que no quería comprar nada. Agarrándolo por el hombro, el herrero insistió en que la carne fresca fuera a visitar su solitario taller. El herrero parecía poco notable y, como mucho, debería ser un artesano aceptable, pero aún así, empujaba con facilidad a alguien que había alcanzado la tercera estrella en artes marciales. Por lo tanto, bien podría ser un maestro artesano oculto. Más tarde, en la tienda, al echar un vistazo a los escudos, espadas, martillos y dagas, le preguntaron al héroe su opinión sobre la colección. Al ver lo impresionado que estaba, el herrero afirmó una vez más que él era el mejor de toda la ciudad. En ese momento, el artista marcial envenenado decidió usar sus poderes. El herrero cumplió su palabra, ya que, contrario a lo que sugería su apariencia, sus productos eran impecables. Al ver esto, decidió hacer un pedido de 100 de las armas dibujadas en el papel. Al observar las dagas voladoras en forma de hoja de sauce, el herrero se mostró intrigado por su pequeño tamaño y preguntó si eran para uso personal.
Baldi entonces explicó que, para que las dagas fueran eficientes, debían estar hechas de acero de maná. Taeju preguntó si podía completar su pedido. El hombre lo confirmó, pero explicó que no podría hacerlo de inmediato, ya que le faltaban materiales. Tras un cálculo cuidadoso, y sumando el descuento por la belleza del cliente, el herrero exigió 250 millones de wones como precio total, con un depósito del 10%. Un costo tan alto por 100 armas de un solo uso no sorprendió al héroe, quien decidió pagar el precio completo por adelantado. Dicho esto, el herrero prometió enviar la primera muestra al héroe una vez terminada, antes de despedirse de él. Habiendo resuelto el tema de sus armas, el protagonista ahora necesitaba encontrar una armadura. Viendo que necesitaba ropa con suficientes bolsillos para llevar todos sus cuchillos ocultos, pensó que necesitaba una túnica como la del viejo maestro. Pero al imaginarlo, se dio cuenta de que solo haría el ridículo, y decidió optar por un atuendo más moderno. Sin embargo, justo cuando empezaba a preguntarse qué tipo de atuendo debería conseguir, alguien se le acercó de repente. Taeju estaba intrigado. La dama con orejas de zorro le entregó un volante, afirmando que la nueva colección de Flame Boutique acababa de salir y que actualmente tenían abrigos en exhibición. Taeju se dio cuenta de inmediato de que un abrigo de cuero sería el sustituto perfecto para una túnica larga. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, mientras ambas exploraban las calles, el castillo finalmente apareció ante su vista. La de cabello largo encontraba bastante ridículo que hubiera un muro alrededor de la ciudad en la época actual. Su amiga de cabello corto estuvo de acuerdo, explicando que este era un lugar exclusivo para personas importantes al que solo se podía llegar en barco. La mujer que hablaba sobre el comportamiento de la clase alta en esta ciudad era Jong Jeon-hee, heredera del grupo Baekdu y cadete en la academia militar. La persona a su lado la encontraba bastante intimidante y le preguntó por qué había venido hasta esta ciudad solo por un abrigo de piel de zorro. Se reveló que el abrigo estaba hecho con el pelaje de raros zorros siberianos de ilusión, lo que le otorgaba una excelente defensa y lo hacía ideal tanto para el invierno como para el verano. Al escuchar esto, su compañera de cabello naranja afirmó que ese abrigo parecía valer la pena para desperdiciar un día libre. Aunque se reveló que su abuelo, el presidente, le había prestado una tarjeta negra, Jeon-hee se negó, alegando que iba a usar su propio dinero. En ese momento, el tren finalmente se detuvo en el mercado de Guri. Los pasajeros finalmente salieron del vehículo. La cadete de la academia militar le dijo al secretario Kim que no debían perder tiempo y que debían ir directamente a la boutique. Mientras tanto, de vuelta con nuestro héroe, decidió que sería mejor tener un abrigo de cuero en lugar de una túnica. Más tarde, al entrar en la boutique, Tengui explicó que le habían entregado un volante afuera. El secretario empezó a mostrarse cauteloso, pensando que el hombre también iba tras el abrigo. En ese momento, el dueño de la tienda le dio la bienvenida a la Flame Boutique, solo para darse cuenta de que le resultaba bastante familiar. Tengui no logró reconocer a la mujer que tenía delante, pero ella lo reconoció de inmediato como porteador. La dama aclaró que habían estado en el mismo grupo hace un mes durante el ataque de los orcos. Al recordar finalmente a la maga, el protagonista le preguntó la razón de su presencia allí. La dama explicó que esa boutique era su trabajo principal, y que actuar como maga solo era una forma de ganar dinero extra, antes de decir que lo había estado buscando por todas partes. Al escuchar esto, Tengwu decidió irse de inmediato, ya que anteriormente le había dado a ella el crédito por matar a los orcos para mantenerse fuera del centro de atención. Sin embargo, Tengwu no estaba completamente preparado para enfrentar la verdad una vez que la dama despertara, así que decidió evitarla, temiendo que pudiera hacerle demasiadas preguntas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, fue detenido de repente. El mago simplemente quería saber si el porteador era realmente quien la había salvado. Cuando el Nogodan le preguntó si se había desmayado tras agotar su maná, ella decidió seguirle la corriente porque su salvador obviamente tenía algunos secretos que guardar. Tengwu intentó negar las acusaciones, pero la dama comenzó a temblar. Ella le agradeció de todo corazón, ya que fue gracias a él que pudo recuperar los cuerpos de su líder de equipo y de su novio. Mientras ella rompía en llanto, el héroe no sabía cómo manejar la situación. No se podía negar que él había terminado salvándole la vida, pero su propósito principal, que era poner a prueba sus habilidades, podía considerarse egoísta. Por esa razón, se sentía indigno de la gratitud de la maga. En ese momento, la secretaria empezó a gritarle al vendedor por hacer esperar a su señora. La maga se disculpó de inmediato, de repente cayó de rodillas. De la nada, la maga se disculpó firmemente con la dama, alegando que ahora no podía venderle el abrigo. Taewu quedó especialmente confundido. La secretaria estalló de ira y comenzó a gritarle, quejándose de que después de haber pasado por todo tipo de problemas y un largo viaje, ahora les estaban negando la venta en el momento de pagar.
La maga se disculpó una vez más y afirmó que realmente quería venderles el objeto más valioso de su tienda, pero que había encontrado un mejor uso para él. Incluso cuando prometió compensación tanto para la dama como para la secretaria, la cadete ya había escuchado suficiente. Con eso, detuvo a la secretaria para que no siguiera gritando. La dama decidió seguir su camino. Mientras la secretaria gritaba sobre lo irritante que era todo esto, la importante dama afirmó que no era para tanto. Mientras los dos salían de la tienda, Teng Wei empezó a preocuparse de haber causado problemas innecesarios. Cuando la maga afirmó que era ella quien debía disculparse, Teng Wei le preguntó por qué había decidido quedarse con el abrigo. Al oír esto, la dama señaló que seguramente la gente siempre le decía lo mal que se le daba leer a los demás. Después de todo, él aún no se daba cuenta de lo que estaba pasando. La maga quería regalarle el abrigo caro. A Teng Wei le costaba entenderlo. La maga simplemente quería devolverle el favor de haberle salvado la vida regalándole el abrigo de cuero de zorro plateado. El héroe se negó de inmediato, alegando que en ese entonces actuó por egoísmo y que salvarla no era su propósito principal. Pero la dama explicó que no le importaban sus intenciones, ya que al final del día, él igual le salvó la vida. Ella afirmó que, si él quería compensarla, debía salvar a más personas para que nadie muriera en vano, como le ocurrió a su novio. Era la primera vez que alguien le mostraba tanta gratitud a nuestro héroe. Había vivido toda su vida rodeado de malas personas. Sin embargo, debido a la situación actual, se encontró abrumado por una sensación extraña. Aún así, a Taiju no le desagradaba en absoluto esa emoción, y así, al final, aceptó el regalo con gratitud. El mago se alegró muchísimo por esto y corrió a tomarle las medidas. Mientras tanto, en el reino de las almas perdidas, el anciano se encontraba bastante aburrido. El inmortal de la espada, Dong Bin Sonin, no tenía nada que hacer en este hogar de retiro infinito. A sus ojos, todos vestían, actuaban y se veían exactamente igual. Solo una persona era diferente al resto. A pesar de ser también de Murium, el supremo demonio venenoso no era como los demás. Tras cambiar su peinado y usar ropa de otro mundo, o sucumbió a la locura de este reino, o simplemente siempre lo estuvo. El inmortal de la espada estaba tan aburrido solo que decidió pedirle al hombre que le enseñara a hacer ese tipo de atuendo, y con eso, finalmente tomó una decisión. Para persuadir al demonio venenoso, decidió darle un regalo especial, una fruta conocida como el durazno celestial de este reino. Un poco después, en el orfanato del antiguo dueño, en uno de los pisos subterráneos más bajos, algo turbio estaba ocurriendo detrás de una puerta sellada. Después de mucho esfuerzo, Taiju obtuvo resultados positivos. En ese momento recibió una llamada. No era otro que el anciano, quien acababa de enterarse de que la fabricación del antídoto había terminado. Honpyo estaba encantado con esto, ya que sus estantes estaban casi vacíos, lo cual sorprendió mucho al protagonista. Después de que se hiciera pública la noticia del nuevo medicamento repelente de mosquitos, la tienda se llenó de todo tipo de aventureros. Para colmo, algunas personas, como el primer probador del producto, lo estaban comprando al por mayor. Taiju le pidió al dueño que le dijera a todos que más botellas estaban en camino y que cada persona solo podía comprar como máximo 2 botellas. El anciano estuvo de acuerdo, pero expresó su preocupación de que pronto podrían aparecer medicamentos falsificados. Aún así, a nuestro héroe no le importaba. Según él, si los copiaban, solo necesitaban crear un nuevo producto, sabiendo perfectamente que nadie podía fabricar esa cura sin el arte del espíritu venenoso. Así que, cuando el CEO estaba a punto de terminar la llamada, diciendo que limitaría el volumen de ventas mientras esperaba el suministro, Taiju pidió la máquina de envasado. Y mientras empezaba a quejarse de que empacar el medicamento tomaba más tiempo que crearlo, razón por la cual había estado encerrado en su laboratorio durante 7 días, le prometieron que pronto tendría una máquina. Mientras tanto, fuera de la habitación, 2 huérfanos debatían si la persona que estaba adentro era un fantasma o un mendigo al que había que echar. El chico le aseguró a la chica que no había fantasmas en su base secreta y que solo era un vagabundo al que había que echar. Un movimiento repentino asustó a los niños. En ese momento, la puerta se abrió y de ella emergió una presencia ominosa entre el humo. En cuanto el hombre de aspecto sospechoso habló, a los niños se les cayó el alma al suelo. Y así, los dos salieron corriendo por sus vidas del fantasma que olía mal. Taiju, quien había pasado incontables horas empacando las botellas, consideró que los niños eran bastante groseros por insultarlo. El protagonista dudaba que su olor fuera tan horrible, a pesar de no haberse bañado en 7 días. Recordó que tenía una reunión con su antiguo jefe porque uno de sus trabajadores se había escapado y que podría llegar tarde si perdía tiempo bañándose. Solo entonces fue abordado por alguien. La persona en cuestión parecía ser una dama. Había escuchado de su padre que nuestro héroe había firmado un contrato con él para trabajar en algún tipo de antídoto. El protagonista afirmó que él era Kim Taiju y le preguntó a la mujer frente a él por su identidad. Resultó que la dama era del orfanato y se llamaba Baek Seyeon. Ella vino aquí para comprobar el fantasma del que los niños le habían advertido.
Sejong también quería entregarle un paquete especial. Al leer la etiqueta, Taeju se dio cuenta de que este era el prototipo que le había enviado el herrero, por lo que agradeció a la dama. Dicho esto, ella le instó a que mantuviera una buena relación con su padre. Y mientras se marchaba, Sejong le rogó que se duchara antes de salir del orfanato y siguió su camino. Poco después, la emoción pudo más que él y decidió revisar el prototipo de las dagas voladoras antes de ducharse. Al abrir el paquete, encontró una nota en su interior. Era una nota del herrero, quien con descaro le pedía que le avisara si el prototipo necesitaba alguna mejora. Se puede decir con seguridad que a nuestro héroe no le interesaban esas cosas, así que rápidamente rompió la nota en pedazos. Aliviado, Taeju decidió revisar una de las hojas. Quedó bastante satisfecho, ya que era afilada y resistente. El equilibrio era excelente y el agarre, agradable. Y así, al ver lo excelentes que resultaron ser sus armas, el joven empezó a esperar con ansias el abrigo. Recordó cómo le ofrecieron el costoso artículo gratis, pero al ver que había ganado algo de dinero, decidió hacer lo correcto y pagarlo. Entonces Taeju recordó que tenía poco tiempo y se apresuró a ir a la ducha. Un poco más tarde ese día, en la zona fronteriza de bestias mágicas en la montaña, el protagonista finalmente se unió al resto del grupo. Inmediatamente saludó a su antiguo jefe. El hombre lo recibió con los brazos abiertos. Taeju se disculpó por llegar tarde, así que el jefe le reveló que ellos también acababan de llegar antes de agradecerle por venir con tan poca antelación. Pero mientras nuestro héroe le aseguraba al jefe que solo le estaba devolviendo la amabilidad que le había mostrado, alguien grosero empezó a hablar. Esa persona estaba irritada porque un simple porteador estaba retrasando su cacería y le exigió que se disculpara. Esa persona arrogante era un principiante llamado Jong Won-jun, miembro del equipo de asalto, quien les recordó a ambos que eso no era una reunión social. Taeju le pidió a este hombre que tuviera cuidado con sus palabras y afirmó que no tenía ninguna razón para disculparse. Ser tratado así por alguien sin rango irritó enormemente al usuario de la espada, ya que sentía que el porteador simplemente debía someterse y disculparse. Taeju sintió un ardiente deseo de quitarle la vida a esa molestia y comprendió por qué el primer tipo, a quien él estaba reemplazando, había huido. En ese momento, le explicaron que la penalización por romper el contrato era alta y le instaron a controlarse al máximo mientras seguían llegando insultos. Habiendo vivido toda su vida siendo insultado, Taeju decidió seguirles el juego y finalmente se disculpó. En ese momento, los otros miembros del grupo le pidieron al espadachín que dejara de perder el tiempo, señalando que realmente estaba a punto de cortar al porteador. Dicho esto, cuando el jefe se disculpaba con él, el líder del equipo ordenó avanzar a todos. A Taeju le intrigaba el hecho de que iban a realizar una incursión que requería 15 personas con solo un grupo de 7. Decidió advertir al grupo que, a pesar de que estaba de moda deshacerse de miembros del equipo por el antídoto contra los mosquitos, necesitaban a más personas para esto. El espadachín reprendió al porteador por atreverse a responder, pero Taeju afirmó que, en caso de que estuviera en peligro, no participaría en la incursión. En ese momento, el miembro del grupo afirmó que ya había tenido suficiente de alguien que estaba destinado a morir. Esto intrigó mucho a nuestro héroe. Won-jun decidió acabar de inmediato con la vida del arrogante. Kwon Dong-seok recordó que necesitaban porteadores y amenazó a Teo con matarlos y replicaba. Won-jun afirmó que los porteadores vivían tranquilos, pues nunca vio a uno tan arrogante de cuestionar el número del grupo. El líder bromeó con que el porteador huiría si lo insultaban, y el espadachín dijo que entonces lo mataría. Teo no pudo soportarlo más y empezó a preguntarse si debería simplemente matar a estos desgraciados en vez de aguantar sus insultos, viendo que ahora era lo suficientemente fuerte. Dicho esto, el líder del grupo pidió a todos los miembros que bebieran su antídoto antes de continuar su camino. El jefe entonces se disculpó con el héroe por causarle tantos problemas. Así que Taeo afirmó que estaba bien y preguntó si estarían bien con solo 7 personas. El terreno de caza de hoy era la zona de las martas diente de hoja, y gracias al antídoto, ahora los grupos necesitaban menos personas y ya no hacía falta usar trajes contra insectos para avanzar. El jefe afirmó que era tranquilizador tener a 2 principiantes de su lado antes de entregarle al héroe una botella del antídoto. Taeo aceptó su propio producto con una sonrisa mientras pensaba en todo el bien que había hecho. Empezó a recordar cómo la maga le dijo que, para devolverle el favor, simplemente tenía que salvar a más personas de morir en vano. Sin embargo, aunque sus nuevas habilidades estaban salvando innumerables vidas al protegerlas de los mosquitos, también lo habían influenciado a él. 2 veces seguidas, Taeo no sintió ninguna vacilación al pensar en matar a los miembros del grupo. La razón principal detrás de esto era su conexión con el supremo demonio del veneno. Ese hombre no era para nada del tipo que perdona y siempre priorizaba matar a quienes lo habían perjudicado. Debido al vínculo de almas, nuestro héroe había adquirido su corazón venenoso, pero no estaba en contra de esto, ya que por sí solo era demasiado débil para sobrevivir en la Tierra.
Taeo entonces le pidió al jefe que se quedara cerca de él, pero el hombre intentó argumentar que, a pesar de su mala reputación, sería más seguro para él quedarse con un despertador. El héroe afirmó que hablaba en serio, ya que podía sentir una especie de presencia oscura en lo profundo del bosque. Era un monstruo feroz que dirigía sus garras hacia ellos. Un día en Murim, mientras el clan Chuji ardía en llamas, el responsable de todo hizo su aparición. El anciano en el suelo se encontraba exhausto y herido. Sujichone, el patriarca del clan, le gritó a Dangunok por atreverse a causarles tantos problemas. En ese momento, el venenoso comenzó a reírse del demonio del rayo. Incluso señaló cómo el anciano frente a él y el resto de su clan habían estado trabajando en secreto con el culto demoníaco. El patriarca gritó que todo era una trampa, considerando que ellos eran uno de los 5 grandes clanes. Sin embargo, el que controlaba las cuchillas afirmó que todos los seguidores demoníacos eran unos mentirosos antes de lanzarle algo. El anciano estaba completamente horrorizado. La cabeza de su hijo rodó hasta sus pies. El demonio del veneno afirmó que eso era lo que merecía por atreverse a sacrificar civiles con el fin de crear la píldora de sangre demoníaca. Lo retó a repetir que todo era una trampa. El demonio del veneno detestaba al demonio del rayo, que sacrificaba a los débiles para su provecho. En ese momento, el anciano intentó negociar por su vida, prometiendo información sobre el demonio celestial a cambio. Aún así, el joven no podía pasar por alto el hecho de que innumerables almas habían muerto a causa de los pecados del demonio del rayo. Por esa razón, decidió castigarlo de inmediato, y así una lluvia de cuchillas venenosas cayó sobre él. El homólogo de nuestro héroe también deseaba profundamente infligir el mismo castigo al demonio celestial. De vuelta al presente en la Tierra, los miembros del grupo se sintieron aliviados al ver que cazar martines se volvió una tarea sencilla, ya que no tenían que preocuparse por los mosquitos. El espadachín estaba eufórico por el botín abrumador y llamó gallina al miedoso por dudar de su éxito, afirmando que siempre sería un porteador. Taeo luchaba por contener su rabia, ya que el grupo solo había tenido éxito gracias al antídoto que él había creado. En ese momento, empezó a pensar seriamente en matarlos. Sin embargo, al final decidió no hacer que esos molestos oponentes fueran los primeros objetivos de sus nuevos cuchillos arrojadizos. Taeo sabía perfectamente que el grupo habría tenido muchas más dificultades para cazar a las bestias si no fuera por su antídoto. Aún así, dudaba mucho de su capacidad para manejar lo que venía después. Una vez más, el héroe advirtió al jefe sobre el peligro inminente y le instó a mantenerse cerca, pero el hombre estaba especialmente confundido. Taeo afirmó que se enfrentarían a un desafío simple y famoso de esta montaña, el ataque de una bestia mágica. Al ver a la criatura, el jefe comenzó a temblar. Todos quedaron horrorizados ante la aparición de un lobo de pelaje rojo. Sin embargo, Taeo tranquilizó al jefe diciéndole que no tenían nada que temer y le instó a sujetar su mochila, lo que lo dejó particularmente intrigado. Este lobo era un oponente que requeriría que un clasificado regular se encargara de él. Sin embargo, esto no era lo más aterrador de ellos, ya que estos animales se movían en grupos de 10. Wonjun fue tomado por sorpresa por la aparición del segundo lobo, así que empezó a blandir su espada con la esperanza de matar a las criaturas. Pero el lobo esquivó rápidamente la hoja que se acercaba. Al ver esto, el espadachín empezó a entrar en pánico y le pidió órdenes al líder del equipo. Sin embargo, el líder del equipo en cuestión ya había comenzado a huir. Mientras la chica que lo acompañaba gritaba presa del pánico, el despreciable individuo le aseguró que solo seguirían su plan habitual. Lanzarían a los porteadores para distraer a los lobos y así poder escapar a salvo. Con eso, el viejo jefe empezó a entrar en pánico y le rogó a Taeju que encontrara una solución. Nuestro héroe estaba más que feliz de hacerlo. Inmediatamente lanzó su proyectil usando el arte de la daga voladora, destello único, y así, la daga viajó a gran velocidad, rozando el cráneo del espadachín, así como la cara del líder del equipo. Al final, terminó clavada en una roca, y de inmediato, gritos de agonía resonaron por todo el bosque. El jefe estaba horrorizado por lo que había visto. Taeju entonces reprendió al primero por abandonar a su propio equipo, y al segundo por querer sacrificar a los miembros más débiles para salvarse a sí mismo. No había nada que nuestro héroe despreciara más que a los cobardes que abandonarían a los débiles por su propio beneficio. El espadachín y el líder del equipo seguían sufriendo, ya que habían perdido sus orejas. Solo entonces Wonjun notó algo absolutamente asombroso. Uno de los lobos ya había caído muerto. El jefe, temblando, le preguntó al protagonista cómo había logrado matar al monstruo de un solo golpe. En ese momento, el lobo rojo que quedaba decidió vengar a su compañero. Sin embargo, el artista marcial no estaba dispuesto a permitirlo. Enfadado, amenazó con acabar con la vida de la bestia si se atrevía a moverse. Taeju entonces se volvió hacia el grupo y les preguntó si esto era normal para ellos. Quería saber si siempre sacrificaban al miembro más débil cuando se encontraban en una situación peligrosa. Wonjun gritó que era natural que los menos importantes murieran por el bien de los despertados.
Taeju esperaba una respuesta así. Por eso, decidió darles a probar de su propia medicina y, así de rápido, se trasladó a un lugar seguro. Taeju entonces les ordenó que pelearan. Los hombres de una sola oreja quedaron atónitos. Como ya había matado al primer lobo, quería que el grupo se encargara del segundo. El líder del equipo afirmó que eso era un completo disparate y aseguró que Taeju se arrepentiría de enfurecer a los despertados. Luego empezó a gritarle a su aterrorizado compañero de grupo, quien le prometió al héroe una generosa recompensa si los ayudaba, y así otro cuchillo fue lanzado hacia él. Taeju concluyó que el alto no necesitaba sus orejas, ya que no parecía entender las palabras. El protagonista entonces les recordó que su trabajo era cargar cosas, mientras que el de ellos era hacer toda la pelea. Incluso empezó a criticarlos, ya que eran mucho más confiados cuando luchaban contra las martas, y así les ordenó que pelearan. Taeju hablaba bastante en serio sobre esto. Con eso, todos se quedaron impactados, especialmente el espadachín, quien afirmó que no cumplirían con sus exigencias. Sin embargo, Taeju advirtió que no podían permitirse rechazarlo con el lobo rojo en sus manos. Dicho esto, el portador de la espada pidió a los miembros de su grupo que mantuvieran la línea, y así fue abofeteado en la cara. La garra de la criatura era lo suficientemente fuerte como para arrancarle la cabeza de los hombros. En ese momento, el líder del grupo prometió quitarle la vida al porteador. Sin embargo, mientras maldecía al cordero sacrificial, no se dio cuenta del lobo que ahora estaba a su lado. Y así, la mitad superior del líder del grupo fue arrancada de un mordisco por el lobo. Cuando las dos mujeres restantes decidieron huir, la criatura se encargó de inmediato de una de ellas. Así, al quedar solo un miembro del grupo, la despiadada criatura centró su atención en su última presa. Y así usó sus poderosas mandíbulas. Acabó con el último de los miembros del grupo. La criatura entonces giró su mirada. Después de todo, aún quedaba una presa más en el suelo. El jefe empezó a preocuparse, ya que el monstruo lo miraba como si fuera un bocadillo. Taeju estaba especialmente molesto, ya que quería dejar vivir a la criatura si hubiera decidido huir. Después de matar a un montón de don-nadies, el lobo parecía haberse vuelto arrogante, a pesar de haber presenciado la diferencia de poder entre él y el protagonista. Con eso, solo quedaba una opción. Taeju decidió quitarle la vida. Dicho esto, canalizó todo su poder, y así, la palma venenosa del sello de sangre fue desatada sobre la criatura. Esto provocó una onda de choque gigante que alcanzó los cielos. El jefe se quedó sin palabras, ya que no esperaba que alguien no despertado fuera tan poderoso. En ese momento, se dio cuenta de que, en aquel entonces, Taeju fue quien aniquiló a los orcos, y que intentó ocultarse dándole todo el crédito al mago. Con eso, el jefe empezó a preguntarse qué tenía Taeju preparado para él, ya que había presenciado todo lo ocurrido, y así cayó de rodillas y suplicó por su vida. Taeju tranquilizó al jefe asegurándole que no tenía intención de hacerle daño. Esto fue un gran alivio. Cuando le preguntaron si estaba herido, el hombre aclaró que estaba perfectamente bien. Entonces Taeju decidió pedirle un favor al jefe. Con una sola mirada amenazante, todo quedó claro. El porteador tembloroso se dio cuenta de inmediato de que debía mantener la boca cerrada sobre lo que acababa de suceder. Y dicho esto, ambos decidieron salir de la montaña. En cuanto a los cadáveres, los dejaron pudriéndose bajo el sol. Taeju, quien ya recordaba su pelea con el primer teniente, comenzó a pensar en cómo las bestias devorarían los cadáveres y en cómo su conciencia estaba tranquila. De hecho, ni él ni su contraparte, el maestro de artes marciales, podían tolerar a quienes sacrificaban a los débiles por su propio beneficio. No pudo evitar comparar a individuos tan viles con los del clan Shuge. Mientras tanto, en la sede de la farmacia Yojae en el castillo de Guri, se celebraba una reunión en la sala de conferencias. Los presentes estaban escandalizados por el hecho de que las ventas habían caído un 50%. Comenzaron a culpar a Taejo y Hongpyo por esto, ya que todos se sentían atraídos por la droguería Baek debido a la cura para los mosquitos. El gordo gritó que habían hecho la vista gorda durante demasiado tiempo y que deberían haber aplastado a su pequeño rival hace mucho. Oh Bambok, el presidente de Seochipeong, les recordó que, a pesar de poseer la mayoría de las farmacias de la ciudad, con Cheongwan controlando el resto, Baek era el único que no se había sometido. El presidente Lee Gil-ho de la droguería Geungni culpó al comité por proteger a Hongpyo simplemente porque es dueño del orfanato. Nam-bok le dijo a su amigo gordo que debería intentar pensar en una solución en vez de quejarse, lo que casi provocó una disputa. En ese momento, Jo Hoon-seok, el representante de la farmacia Yojae, calmó a los dos hombres que siempre discutían entre sí. Afirmó que debían trabajar juntos y mostrar honestidad, comenzando por admitir que su grupo había fracasado. Por lo que parecía, todas las grandes empresas habían fracasado al intentar copiar la cura fabricada por el protagonista. Aún así, Nam-bok estaba seguro de que su empresa sería capaz de crear el antídoto con el tiempo. Su colega gritó que no le importaba en lo más mínimo y afirmó que necesitaban una solución inmediata para evitar la bancarrota.
Dicho esto, el representante de Yujae afirmó que tenían las manos atadas y que, a pesar de estar preocupados por el comité, debían proceder como de costumbre. El gordo esperaba eso de su amigo y le preguntó si ya había terminado la investigación. El representante decidió compartir su información. Pudieron descubrir que el creador del antídoto era un oficial dado de baja de 29 años y el hijo mayor del general de brigada Kim Ung-bong de Paju. A Nam-bok no le agradó esta información, ya que significaba que no debían meterse con el protagonista, pues era hijo de un maestro. Sin embargo, Hun-seok afirmó que eso era solo la punta del iceberg. Según su información, Taeju era un rechazado de Mana que se convirtió en soldado después de ser echado de su casa, y su padre tenía una esposa japonesa que quería verlo muerto y tenía 2 hijos propios. El gordo inmediatamente teorizó que el protagonista se había escapado de su familia. Hun-seok confirmó esto y decidió ir a ver a Taeju para hacerle una oferta aún más lucrativa que la de Baek Hong-pyo, y en caso de que se negara, simplemente recurrirían a sus habituales métodos sangrientos. Más tarde ese día, en el cuerpo de defensa contra bestias mágicas del ejército imperial en el monte Jiri, alguien llamó a la puerta del comandante. El encargado quería saber si ya había llegado su información. El oficial lo confirmó, afirmando que esta información les fue proporcionada por el Comité de Autonomía de la Ciudad Libre. Tras enterarse de la información personal de nuestro héroe, el comandante se dio cuenta de que era el hijo rechazado por el mana del general Kim. En el pasado, el ejército solicitó un contrato de suministro que fue rechazado por la Ciudad Libre. Pero dado que el fabricante era un soldado, aún podrían tener una oportunidad. Al adquirir el antídoto, el ejército podría iniciar una gran operación de sometimiento antes de la oleada de bestias mágicas. El teniente general Oh In-shin, de rango maestro, pensando que todo sería fácil ya que padre e hijo aún mantenían una buena relación, exigió una reunión inmediata con el general Kim. Al día siguiente, en el pueblo natal de nuestro héroe, dentro de la oficina de su padre, el general finalmente colgó el teléfono. Dicho esto, respiró hondo. Su esposa expresó lo sorprendida que estaba de ver que Taeju se había vuelto tan importante, cuando antes era demasiado débil incluso para la universidad. Dicho esto, se apresuró a reservar boletos para la Ciudad Libre, alegando que debían ayudar al joven recién enriquecido, ya que fácilmente podría caer en una estafa. Sin embargo, él le pidió que no lo molestara. El padre no quería tener nada que ver con la oveja negra de la familia, quien había sido eliminado del registro familiar. Su enfurecida esposa le recordó que, independientemente del registro, los dos seguían unidos por la sangre y debían ayudarse mutuamente. Y aún así, mientras él apelaba a su conciencia, ella se dio cuenta de que él estaba al tanto de su solicitud de asesinato. Tembló, pero se calmó al creer que no había pruebas, pues el primer teniente había muerto. Le gritó a su esposo que le pidiera a su hijo el antídoto militar, ya que eso le ayudaría mucho en su evaluación para el ascenso. Afirmó que el territorio de su familia ya no podía mantenerlos, y que el general también debía pensar en la matrícula de sus otros 2 hijos. Y por esa razón, el general Kim le pidió que fuera ella misma a ver a su hijastro. Le recordó que sus intenciones eran claras. Dicho esto, la esposa se quedó frustrada, y así salió de la habitación diciendo que haría lo suyo antes de dar un portazo violento tras de sí. El general finalmente se quedó solo. Su hijo, a quien había dado por muerto tras meses de desaparición, resultó estar viviendo una vida bastante buena en la Ciudad Libre. De hecho, el padre se alegró de ver que su hijo pasaba el resto de sus días felizmente. Mientras tanto, en el animado mercado de la Ciudad Libre, dentro de la boutique Flame, entre innumerables trajes caros que parecían iguales, al protagonista le dieron un atuendo como ningún otro. El mago afirmó que le quedaba muy bien. Taeju estaba especialmente complacido con este excelente abrigo hecho de cuero de bestia mágica. No era pesado, tenía buenas estadísticas defensivas, así como buen control de temperatura, y su color también era perfecto. Para rematar, el mago le había puesto los muchos bolsillos que él había solicitado. La dama, que había encontrado extraña esta petición, finalmente entendió su significado al ver cómo Taeju usaba muchas armas, y le preguntó si también era cazador. Taeju decidió pagar por su nuevo abrigo de 3.400 millones de won, pero la maga afirmó que simplemente estaba devolviendo su amabilidad. Nuestro héroe señaló que la dama debía de haberse sentido bastante avergonzada por su culpa, ya que este regalo ya estaba destinado a otra persona, pero la maga le aseguró que ya había compensado al cliente en cuestión. Taeju se tomó un breve momento para pensar. Con la decisión tomada, decidió pedir varios otros productos. Su objetivo era ayudar al negocio de la dama mientras adquiría varios regalos para los huérfanos. La maga no tuvo más remedio que aceptar y le pidió que esperara mientras ella empacaba todo. Para ella fue bastante refrescante tratar con una buena persona por una vez, en lugar del típico despertador irritante. En ese momento, alguien más entró en la boutique. Un hombre misterioso se apresuró a saludar a nuestro héroe, afirmando que lo había estado buscando. Luego se le acercó en silencio. Jo Hun-seok se presentó como el CEO de Yujae Pharmacy.
En ese momento, Taiju se mostró cauteloso ante el hombre. El CEO se dio cuenta rápidamente de que esta visita inesperada había puesto nervioso al protagonista. El joven afirmó que así era y le preguntó al CEO cómo había logrado encontrarlo. Hunseok aclaró que la Asociación de Farmacias sabía todo lo que ocurría en la ciudad libre. Dicho esto, decidió ir directo al grano. Jo Hunseok exigió que el héroe les vendiera el antídoto para mosquitos. Taiju no pudo evitar sentir que lo estaban amenazando. El CEO afirmó que simplemente estaba pidiendo un favor, el cual nuestro héroe rechazó de inmediato. Hunseok incluso le ofreció todos los medios para romper el contrato con Baek Hongpyo. Sin embargo, Taiju afirmó que ya había dado su palabra. Cuando le pidieron que vendiera la fórmula por 5.000 millones de wones, nuestro héroe aclaró que nunca la vendería tan barato. El CEO empezaba a perder la paciencia. Le aclaró al joven que enfadarlo no haría su vida en la ciudad libre más fácil, pero al artista marcial no le importó en lo más mínimo y despidió al hombre. En ese momento, la señora salió pensando que había entrado un cliente, así que Taiju explicó que no era más que un mendigo al que había echado. Una vez afuera, Jo Hunseok decidió hacer que el protagonista se tragara sus palabras, así que de inmediato hizo una llamada telefónica y urgió a su gente a comenzar la operación habitual. Más tarde ese día, en la frontera de la ciudad libre donde se estaba construyendo la mansión del protagonista, se le vio cargando muchas bolsas. Finalmente llegó a este lugar. El antiguo dueño se mostró intrigado al verlo cargar tanto. Taiju explicó que había comprado ropa para los huérfanos como una forma de expresar su agradecimiento al director de ellos. En ese momento el anciano comenzó a llorar. Estaba tan conmovido por la amabilidad del héroe que prometió convertirse en una persona aún mejor. Taiju se sintió complacido por esta reacción. También estaba agradecido con Hongpyo, ya que gracias a él, la construcción de su mansión había avanzado sin problemas. Y mientras señalaba que quería aceptar su propuesta, el anciano le preguntó si estaba seguro de ello. Taiju declaró que había tomado una decisión después de recibir la visita de Jo Hunseok. Esto enfureció mucho al director, quien temía que el CEO hubiera hecho daño al protagonista. Taiju lo tranquilizó diciéndole que solo había sido amenazado y explicó cómo esa interacción le recordó la manera en que la gente trata a los indefensos. Por esa razón, decidió seguir el consejo del anciano y crear su propia empresa farmacéutica, instando al viejo jefe a que siguiera ayudándolo. Luego, Taiju le pidió al anciano que continuara con el buen trabajo en la construcción hasta que él regresara. Mientras esperaba que su nueva empresa viera la luz, el héroe declaró que quería ir y crear nuevos medicamentos. Sin embargo, por dentro, estaba especialmente molesto por el hecho de que nadie había notado su costoso abrigo nuevo. El arte del espíritu venenoso de la forma del caos fue desarrollado por el demonio supremo del veneno, el guerrero más fuerte de todo Murim. Era una mezcla de las técnicas tradicionales de su clan, así como de la cultivación de chi de los 5 elementos, con un poco de inspiración de otras artes marciales. Estaba dividido en 10 estrellas, y cada nivel permitía al usuario adquirir una nueva habilidad. Después de obtener las 10 estrellas, uno necesitaba alcanzar la iluminación para conseguir el espíritu venenoso, que era la clave de la técnica secreta, lluvia de 10.000 pétalos torrenciales. Esta técnica permitió al demonio venenoso derrotar al demonio celestial, quien era el líder de su culto demoníaco. De vuelta en la Tierra, en la zona de brote de bestias mágicas, se había producido una poderosa onda de choque. Había estallado una pelea entre hombre y bestia. El usuario del veneno respiró hondo. Agarró firmemente su cuchillo antes de clavarlo en el cráneo de su oponente. Y así, el monstruo gigante fue derrotado. Taiju logró una victoria aplastante. No esperaba que algo llamado lince garra venenosa fuera tan grande. Debido a su piel dura, Taiju tuvo muchas dificultades para luchar contra él usando su energía interna y sus armas. Actualmente estaba en la 3ª estrella y entre un guerrero de primera y segunda categoría, lo cual era un estado de poder lamentable y la razón por la que necesitaba consumir el veneno de los monstruos. Taiju se topó con una gran gema venenosa y comenzó a pensar en lo fácil que era la cultivación con el conocimiento del viejo artista marcial. Viendo que tenía todo ese conocimiento de su lado, sería fácil para nuestro protagonista lograr un rápido crecimiento. Al principio, su cuerpo no podía soportar mucho veneno, pero al ver que ahora se había estabilizado, finalmente estaba listo para superar la 3ª estrella. Por esa razón, empezó a fantasear con el veneno del ciervo acuático de esporas venenosas. Solo entonces volvió a la realidad y se dio cuenta de que debía recuperar sus carísimos cuchillos arrojadizos. El ciervo acuático de esporas venenosas era una criatura pacífica que no atacaba a los humanos. Tenía 2 jorobas en la espalda, lo que lo hacía comparable a un camello. En un abrir y cerrar de ojos, Taiju decapitó a la pobre criatura sin pensarlo 2 veces. Lo más aterrador de esta criatura era el hecho de que sus jorobas explotaban al morir. Con eso, sus esporas tóxicas microscópicas se liberaron en el aire. Así, el héroe se encontró rodeado de innumerables burbujas venenosas.
Este veneno era lo suficientemente potente como para derretir máscaras antigas y necesitaba 60 minutos para disiparse de forma natural. Tras un examen cuidadoso, el héroe decidió absorber el veneno de inmediato, ya que era el más fuerte que había visto jamás. Y así comenzó. Taeyu empezó a usar su poder para absorber el veneno. Hizo todo lo posible por concentrarse. Su objetivo era enfocar toda la energía venenosa. Al hacerlo, sería capaz de absorberla. Si el protagonista lograba absorber todo el veneno, finalmente podría alcanzar la siguiente estrella. Más tarde ese día, después de incontables horas de circulación de ki, el héroe empezó a pensar que tal vez había absorbido demasiado veneno de ciervo, ya que había pasado mucho tiempo convirtiéndolo en energía interna. Como la Tierra tenía una mayor diversidad de venenos que el mundo marcial, nuestro héroe tenía asegurado un rápido crecimiento. Se negó a experimentar la debilidad una vez más. De hecho, ya no quería inclinarse ante nadie nunca más. Con eso, después de incontables horas de arduo trabajo, Taeju Kim finalmente alcanzó la 4ª estrella. Dicho esto, finalmente se levantó. Su viaje a la montaña fue más largo de lo esperado. Sí, pudo volverse más fuerte e incluso encontró un antídoto para el veneno del ciervo de agua. Así que Taeju decidió regresar a casa. Viendo que estaba preocupado por la farmacia Yuerta, no quería perder más tiempo. Esa noche, en la droguería del viejo dueño, el héroe finalmente dejó su mochila. Taeju entonces se apresuró a saludar al anciano. Supuso que las cosas debían ir muy bien al ver que los estantes estaban vacíos. Baek expresó lo preocupado que estaba, ya que el protagonista había estado inubicable durante 15 días seguidos. La recepcionista preocupada también le dio la bienvenida de vuelta. Taeju se disculpó y explicó que necesitaba concentrarse en el entrenamiento y la investigación antes de preguntar sobre el problema en cuestión. Resultó que muchas compañías farmacéuticas habían retirado sus productos de los estantes y no querían suministrar más. Para empeorar las cosas, el Departamento de Aprobación de Medicamentos del Comité de Autonomía pidió la lista de ingredientes del antídoto para comprobar los posibles efectos secundarios. Taeju se dio cuenta de inmediato de que Jo-hun Seok estaba detrás de todo esto. El dueño explicó que ese era el método de caza favorito del CEO y le reveló al héroe cómo él era el emperador general del comité. Además, negarse a proporcionar la lista de ingredientes resultaría en que el producto fuera prohibido para la venta. Tras razonar cuidadosamente, Taeju se dio cuenta de que el enemigo aún debía tener más problemas preparados para ellos. Los individuos despreciables estaban actuando justo como él había esperado, por lo que el héroe decidió tomar al enemigo por sorpresa. Así, Taeju le propuso a Honpyo redoblar la amenaza del comité, pero el dueño no entendió del todo a qué se refería. Nuestro protagonista afirmó que deberían dejar de vender su producto, ya que se rumoreaba que tenía efectos secundarios en los consumidores. Durante esa noche en el orfanato, el humo se elevaba por el aire y la carne se estaba cocinando. Todo el orfanato, junto con su invitado de honor, estaba disfrutando de una pequeña barbacoa. Después de dar el primer bocado, Taeju quedó completamente atónito. La carne que acababa de probar era absolutamente celestial. El sabor del ciervo de agua moteado y venenoso era considerado el mejor de todo el imperio. Taeju se dio cuenta rápidamente de que los rumores sobre el emperador reuniendo todos los cadáveres de ciervos que podían ser purificados del veneno eran en realidad ciertos. El hecho de que hubiera preparado el antídoto contra este veneno fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Al principio, nuestro héroe solo quería proteger a los civiles del veneno del ciervo en caso de una oleada de bestias mágicas. Pero ahora las cosas eran diferentes. Se podía decir con seguridad que esta deliciosa comida era adictiva, lo que llevó al protagonista a especular que debería iniciar un negocio de carne de ciervo. Empezó a fantasear con cómo el emperador, famoso por su maestría en la esgrima, se convertiría en su cliente número 1, ya que era adicto a la carne. En ese momento, el director decidió decir unas palabras. Honpyo agradeció al protagonista por haberles dado un manjar tan delicioso. Incluso lo elogió por haber creado un antídoto para el veneno del ciervo de agua. Aún así, el hombre expresó su preocupación por el hecho de que cerraran la farmacia durante mucho tiempo. Sin embargo, Taeju explicó que esto era lo mejor. Solo el tiempo revelaría el resultado y mostraría quién sufriría realmente más por el hecho de que no vendieran el antídoto. En un día cualquiera de la semana, Jin-Soo estaba especialmente molesto, ya que la farmacia llevaba 5 días cerrada y estaba a punto de quedarse sin botellas de antídoto. Algunas personas empezaron a especular que los rumores sobre los graves efectos secundarios del antídoto eran ciertos, afirmando que eso obligó al antiguo dueño a cerrar su tienda. Al escuchar esto, el beta tester se sintió especialmente irritado, al ver cómo estos dos chismorreaban solo por hacerlo. Sin embargo, en cuanto intentó intervenir, alguien lo detuvo rápidamente. Lee Eun-cheng estaba allí para mantener el orden. La presencia del capitán justiciero empezó a atraer a una multitud, que murmuraba sobre la posible relación de la farmacia Witch Hota con el comité.
El capitán pidió a todos que siguieran caminando antes de explicar que el comité había decidido prohibir la venta del antídoto hasta que pudieran revisar la fórmula en busca de efectos secundarios. En ese momento, el beta tester comenzó a gritar que no había efectos secundarios y que, sin el antídoto, tendrían que volver a usar los trajes a prueba de insectos. A medida que las quejas del público se hacían cada vez más fuertes, el capitán justiciero no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. Le molestaba el hecho de que alguien inferior a él tuviera el descaro de responderle, pero al final decidió no malgastar su espada con ellos y empezó a pensar en lo molesto que era que el oficial administrativo le hiciera hacer esto. Así que, mientras todos seguían su camino, el único cliente fiel decidió mantenerse firme. Al ver esto, el capitán justiciero le preguntó si tenía el poder para respaldar su arrogancia, y así, sin más, Jin-Soo huyó de la escena. Al capitán no le importaba en absoluto la medicina, pero quería atrapar a Jo Hun-seok, quien manipulaba el comité. Mientras tanto, observando desde lejos por teléfono con el funcionario administrativo, Jo Hun-seok expresó lo feliz que estaba de ver que el funcionario había obligado al capitán de los justicieros a hacer lo que él quería. El funcionario administrativo explicó que, gracias a él y al presidente, el tercer miembro del comité permanente siempre sería superado en las votaciones. Señalando que Lee Jung-haek solo interviene en situaciones extremas, el director ejecutivo explicó que ya habían comenzado la segunda fase del plan. Le prometió al funcionario administrativo una gran recompensa y afirmó que, a menos que el enemigo consiguiera dinero por un milagro, no durarían mucho más. Mientras tanto, en la oficina del teniente general Oh Jin-hyung se estaban llevando a cabo negociaciones. Taiju decidió entregar 1 millón de botellas al cuerpo de defensa contra bestias mágicas al precio de mercado. El teniente general hizo una pausa por un segundo y al señalar el precio extremadamente alto, Taiju se preocupó de haber molestado al hombre por exigir el precio de mercado al ejército. Sin embargo, para su total sorpresa, el oficial a su lado afirmó que su comandante parecía muy complacido con esto. Cuando el teniente general afirmó que Taiju estaba vendiendo su producto a un precio bastante bajo, el joven quedó especialmente confundido. Al confirmar que tenían los fondos necesarios, el comandante exigió que la mitad del dinero se entregara de inmediato al héroe como pago inicial. Sin embargo, Tianhu tenía un producto más para demostrar. Tianhu, quien quería crear su propia empresa, había logrado idear un nuevo producto. El joven entonces presentó el paquete e instó al comandante a probarlo. El maestro quedó especialmente confundido, ya que no esperaba recibir carne cocinada exclusivamente para él. El teniente general explicó que había estado evitando la carne últimamente por el bien de su salud. Sin embargo, Tianhu le instó a que le diera esa carne al emperador. En ese caso, al ver que se trataba de carne de ciervo de agua envenenada con esporas, el otro oficial en la sala quedó sumamente sorprendido, ya que se sabía que esta carne tenía una textura como ninguna otra. El protagonista asintió en señal de confirmación. Al ver lo capaz que era el joven frente a él, el comandante le ofreció la oportunidad de reincorporarse al ejército. Estas simples palabras bastaron para despertar el instinto asesino de nuestro héroe. El cuerpo de defensa contra bestias mágicas del Monte Yiri existe como una orden del imperio. Su misión es combatir las oleadas de bestias mágicas y controlar su número, por lo que al llegar, el comandante se sintió abrumado, ya que una gran responsabilidad recaía sobre sus hombros. Sin embargo, por otro lado, finalmente había encontrado una forma de salvarse. El teniente general no podía evitar pensar en la cura del ciervo de agua. En ese momento, su subordinado le informó que el pago que habían prometido al héroe se había realizado con éxito y que sus órdenes se estaban cumpliendo sin problemas. El comandante ya había predicho que, debido a Jo Hun-seok, Taiju recurriría a ellos, y fue informado sobre una cacería de ciervos de agua programada para el día siguiente. Con eso, el maestro le pidió a su subordinado que vigilara al fabricante de drogas y le brindara ayuda si era necesario. Luego, el general elogió al ayudante, quien, a pesar de no tener conexiones, siempre mostraba resultados impecables. El hombre se sintió contento, ya que finalmente estaba siendo reconocido por su superior. En ese momento, el comandante alzó la voz y puso su mano sobre el hombro de su subordinado. El general no pudo evitar llorar mientras instaba al ayudante a ascender junto a él en las filas hasta llegar al emperador. Y así, los dos comenzaron a corear el nombre de nuestro protagonista. Mientras tanto, en la recién construida residencia Kim, el dueño hablaba sobre cómo no estaba encontrando ningún problema para crear su empresa. El anciano se ofreció a encargarse de todo el papeleo en cuanto nuestro héroe eligiera un nombre para ella. Taiju estaba sumamente feliz de haber firmado con éxito el contrato con el ejército y de que habían recibido un gran apoyo por parte del teniente general. El comandante parecía ser digno de su puesto, ya que rápidamente hizo público que había firmado un contrato exclusivo con nuestro protagonista. Baek Hong-pyo explicó entonces cómo había utilizado el anticipo de 25.000 millones del ejército para pagar su préstamo, pero también aclaró que cerró sus cuentas en ese banco en particular, viendo todos los problemas que le habían causado.
Taeju afirmó que esa era la decisión correcta y le instó a usar el resto del dinero para el bien del orfanato. Luego aclaró que, después de pensarlo, dirigir una empresa por su cuenta sería bastante desafiante, así que declaró que necesitaba un socio de confianza. Y así, le ofreció al viejo farmacéutico la oportunidad de convertirse en copropietario de su empresa. El director del orfanato dudaba que pudiera estar a la altura, ya que sus habilidades solo llegaban hasta una pequeña farmacia, pero el héroe pensaba diferente. Taeju era un genio de los medicamentos, pero cuando se trataba del mundo de los negocios, era completamente ignorante, por eso necesitaba ayuda. Hong Pyo no esperaba que su benefactor lo viera como un socio confiable, por eso, al final, aceptó. Sin embargo, el anciano insistió en recibir solo el 10% de las ganancias, pero el héroe se negó. Como su socio estaría a cargo de las operaciones solo, insistió en que recibiera al menos el 30% de las acciones. Al final, Hong Pyo aceptó, pero afirmó que él no sería quien dirigiría las cosas, ya que tenía en mente a alguien mucho más apto para el puesto. El anciano se refería a Baek So-yeon, a quien nuestro héroe había conocido una vez en el búnker del orfanato. Según él, ella era su hija más inteligente, por lo que se pondría en contacto con ella de inmediato. Hong Pyo había sido el director del orfanato durante 2 décadas, lo que significaba que estaba conectado con muchos miembros de la sociedad de diferentes profesiones, lo que lo hacía poderoso. Y por eso, el héroe se convenció de que era la decisión correcta hacerlo su copropietario. Taeju entonces sugirió combinar sus nombres para nombrar la empresa y propuso Tai Hong Bio. En ese momento, el anciano declaró que había contactado a algunos de sus hijos mayores que se habían convertido en despertados. Esto confundió mucho al héroe. Según el anciano, el CEO de Yije Pharmacy era un hombre malvado, por lo que Taeju necesitaba guardaespaldas. El joven declaró que no necesitaba protección e instó a sus guardaespaldas a que fueran a proteger su hogar. Esto sorprendió mucho al anciano, ya que parecía que su socio tenía algo planeado. Aún así, se podía decir con seguridad que el protagonista, libre de marcas, no era un despertado poderoso, lo que significaba que probablemente estaba confiando en su experiencia como soldado. En ese momento, el héroe notó la mirada en sus ojos. Como su preocupación fue interpretada erróneamente como una falta de confianza, Hong Pyo afirmó que ese no era el caso. Dicho esto, el héroe decidió adoptar un método diferente. Exigió que el director del orfanato llamara a todos los guardaespaldas de inmediato. Taeju quería demostrar su poder y probar el antídoto contra el veneno de ciervo, y la mejor manera de hacerlo era ir de caza con ellos. Más tarde ese día, en la zona fronteriza de bestias mágicas, el grupo comenzó a avanzar por el bosque. Algunos de los huérfanos empezaron a admirar el abrigo muy caro del fabricante de drogas, así como su equipo de alta calidad. Aún así, estaban preocupados por él, pensando que era débil. Con eso, uno de ellos le dio una palmada en el hombro a su nuevo jefe. Baek Chang-hun, de 25 años, quien tenía rango de usuario, decidió caminar al frente, ya que iban a entrar en territorio de bestias mágicas para asegurar su seguridad. Taeju pidió que lo llamaran Jung-nim, un término que se refiere a alguien que no es mucho mayor que el despertador. El espadachín entonces explicó que, a pesar de sus buenas estadísticas, el abrigo podría estorbar, y que, como usuario, él era mejor luchador que el protagonista. Pensando que se había pasado de la raya, el huérfano se disculpó de inmediato. Taeju aclaró que entendía su preocupación, viendo que él no tenía marcas. Sin embargo, propuso dejar la discusión para después de que resolvieran el problema que tenían entre manos. Esto intrigó al espadachín. Solo entonces notó innumerables ojos abriéndose sobre su cabeza. Los despertadores comenzaron a temblar al ver a los martines de la tormenta, y así las bestias lanzaron su ataque. Frente al peligro, los guardaespaldas se prepararon para el combate. Chang-hun no esperaba que los monstruos aparecieran tan pronto. Dicho esto, el fabricante de drogas decidió actuar. Sacó de sus bolsillos un montón de clavos, así como algunas pelotas de golf. Luego, el héroe se preparó y las lanzó todas de una vez. Esta era su técnica, explosión de dagas. Su guardaespaldas quedó especialmente atónito. A pesar de ser débiles, como se mueven en grandes grupos, los martines de la tormenta debían tomarse en serio. Sin embargo, algo increíble estaba ocurriendo con estas criaturas, algo que infundiría miedo en el corazón de un usuario de rango. Habían sido totalmente desintegradas. Para colmo, Corporate ni siquiera sudó. El héroe se sintió bastante molesto con esta plaga. Según él, era tan lamentable que murió antes de que pudiera siquiera usar sus dagas contra ella. Taeju no podía permitirse herir a los hijos del dueño anterior.
Para acabar rápidamente con el enemigo, usó armas ocultas conocidas como agujas de lluvia torrencial de flor pura y perdigones de hierro. El principal problema para nuestro héroe era el hecho de que estas armas no se podían recuperar, lo que significaba que su billetera iba a recibir un buen golpe. Taiju estaba ansioso por alcanzar la 7ª estrella para finalmente adquirir la habilidad de recuperación. En ese momento, el joven espadachín se acercó a nuestro héroe y le preguntó si era uno de esos maestros que podían ocultar sus marcas. Taiju aclaró que, para empezar, él no era un despertador y que tomaría la delantera. Chang-hun intentó argumentar que él tenía la tarea de protegerlo, pero mientras Taiju tomaba la delantera sin esfuerzo, el joven empezó a preguntarse quién era realmente. Más tarde, después de adentrarse en la hierba alta, finalmente la presa estaba a la vista. Se avistó un ciervo acuático. Chang-hun empezó a entrar en pánico y le preguntó al protagonista cuál era su plan. Taiju entonces señaló cómo el ciervo se creía intocable debido a su veneno. Luego les pidió a todos que tomaran la medicina para que pudieran empezar la caza. Aún así, los huérfanos tenían sus dudas. Después de todo, esta medicina aún estaba en fase de pruebas. Por otro lado, los huérfanos necesitaban apoyar a su padre, y ya habían visto el poder y la genialidad del creador de la droga. Teniendo esto en cuenta, decidieron demostrar su confianza en él. Chang-hun decidió lanzarse primero, pidiéndoles a sus hermanos que usaran la pistola de maná en caso de que la presa intentara escapar. Con eso decidido, el espadachín desenvainó su espada. Se lanzó de frente contra el monstruo. Al percatarse del peligro, el ciervo acuático comenzó a gritar. La criatura era tan ruidosa que incluso los despertados apenas podían mantenerse en pie ante su chillido. Aún así, el espadachín logró escapar del grueso del ataque saltando por los aires. Desde arriba, desató su habilidad, tajo de bisectriz. Chang-hun decapitó con éxito al monstruo. Los huérfanos se mantuvieron en guardia mientras las esporas estaban a punto de ser liberadas. Justo a tiempo, la burbuja en la espalda del ciervo finalmente estalló. Las esporas, sumamente venenosas, se liberaron entonces en el aire. Taiju, quien al principio tenía sus dudas, estaba sumamente complacido con los resultados. El antídoto fue un éxito, y el joven valiente con poco potencial también parecía prometedor. Los huérfanos estaban encantados de que el veneno no les estuviera afectando. Chang-hun se sintió aliviado por el éxito del antídoto. El protagonista afirmó que su punto había quedado demostrado y que, sin su veneno, el ciervo de agua no representaba ninguna amenaza. Mientras algunos de los huérfanos felices se disculpaban por haber dudado de él, otros aseguraban que siempre habían creído en él. Con el peligro superado, el héroe decidió reanudar la caza. Sin embargo, antes de continuar, le pidió a su guardaespaldas que se llevara la carne de ciervo, señalando que, una vez que el antídoto se hiciera público, la especie sería cazada hasta la extinción. Mientras tanto, en Nueva Seúl, ubicada en la antigua región de Manchuria, en la sede central de MG, los empleados estaban tan ocupados como siempre. En ese momento, alguien se acercó al gerente Baek. Se-yun, de 30 años, el gerente más joven del Departamento de Planificación Estratégica, respondió al subdirector con una sonrisa. El hombre, conocido como Jeon Yu-hak, decidió ir directo al grano y le preguntó a la chica si realmente era una huérfana criada por Hong Pak. Ella lo confirmó, intrigada por el hecho de que mencionaran a su padre. El subdirector, complacido de escuchar esto, le instó a posponer todos sus proyectos actuales. Esto sorprendió a la joven gerente. Jeon Yu-hak quería que regresara a su ciudad natal para hacerle un favor. Ella no entendía muy bien a qué se refería. El subdirector entonces señaló que la creación de la empresa conocida como Daehong Bio estaba en todas las noticias. Intrigada por su repentino comportamiento, ella explicó que había leído sobre esta empresa que creó el antídoto para el veneno de ciervo acuático. Sin embargo, lo que ella no sabía era que su propio padre era copropietario de esta nueva empresa. El subdirector, actuando en nombre de sus poderosos superiores, quería que ella regresara con su padre y consiguiera la fórmula del antídoto. A cambio de hacerlo, le prometieron una generosa recompensa. A Se-yun le molestaba que le pidieran traicionar al director del orfanato, pero justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono comenzó a sonar. Al ver que era su padre, pidió un momento para poder hablar con él. Hong Beom empezó a hablar con su hija. El subdirector esperaba ansiosamente a que ella terminara la llamada. Al final, la joven se despidió de su padre con una sonrisa. Dicho esto, él le pidió su decisión final. Se-yun había decidido regresar a su ciudad natal. Al principio, esto pareció una buena noticia para el hombre calvo. Entonces, de repente, ella le lanzó su placa. La gerente más joven de la empresa decidió renunciar a su trabajo. Se había cansado de ver a alguien tan bajo como el subdirector intentando pisotear a los demás. Hecho esto, se marchó, mostrándole el dedo a su antiguo jefe, quien le gritaba furioso. Más tarde esa noche, dentro del edificio propiedad de nuestro protagonista, los huérfanos trabajaban arduamente. Taiju los elogió por su esfuerzo. Luego les pidió que regresaran al orfanato y le dejaran el resto a él. Chang-hun se quedó preocupado e intentó argumentar que su padre les había ordenado escoltar al creador de la droga en todo momento.
Pero Taeju demostró que no necesitaba protección y urgió a los guardaespaldas a regresar al orfanato y protegerlo. Así, Taeju comenzó a pensar en lo poco probable que era que alguien intentara dañar el único orfanato de esta ciudad por miedo a la reacción pública. Sin embargo, había muchos locos entre los hijos de Adán y la ciudad libre parecía tener bastantes de ellos. Por esa razón, Tianyu necesitaba aliados de confianza como los huérfanos. Después de establecer la empresa y adquirir el personal necesario para procesar los ingredientes del antídoto, Tianyu finalmente sería libre de crear nuevos medicamentos. Al principio, simplemente quería ahorrar dinero para sí mismo, pero ahora las cosas eran diferentes. Tianyu no tenía nada en contra de tener un ingreso generoso. Después de todo, si no fuera por eso, no podría permitirse un apartamento tan lujoso. Se sintió extraño al entrar en su propio hogar por primera vez. El protagonista entonces colgó su abrigo. Él, que pensaba que perecería en Peiju, luchó por mantenerse con vida después de que intentaran matarlo. Después de la experiencia de compartir alma con su contraparte artista marcial, fue a vivir a la ciudad libre como cargador antes de crear su primer antídoto. Sin embargo, la mayor bendición en ese momento fueron las personas amables que conoció. Taeju se había metido en muchas aventuras en tan poco tiempo. A sus ojos, la ciudad libre era simplemente el primer paso hacia lograr su propia independencia. Más tarde esa noche, el jefe del sindicato de villanos de rango principiante, Ma Sang-shik, pisó la propiedad de nuestro héroe junto a su subordinado. Sentía celos del protagonista ya que, a pesar de ser un recién llegado, ya tenía su propio edificio. El subordinado afirmó que esto se debía a que el antídoto para mosquitos se volvió muy popular, antes de señalar el próximo lanzamiento del antídoto para ciervos. El jefe villano ordenó a su hombre que dejara de decir obviedades. Ma Sang-shik se sentía bastante molesto, ya que, de no ser por las órdenes del CEO de Yije Pharmacy, habría secuestrado a Taeju y robado la fórmula. Pero al final, no tuvo más remedio que seguir las órdenes de Jo Hun-seok. Después de unos minutos forzando la cerradura, los delincuentes finalmente lograron entrar a la casa. El jefe instó a su hombre a que se saltara la charla con el objetivo y le inyectara la droga que haría que su secuestro fuera muy fácil. Con eso, la puerta se abrió silenciosamente. Con una jeringa en la mano, se acercaron sigilosamente y, una vez lo suficientemente cerca, el criminal decidió actuar. Pero justo cuando la aguja estaba a punto de hacer contacto, la mano del delincuente fue detenida de repente. Taeju, quien había estado despierto todo el tiempo, reveló que al principio quería permitir la inyección. El jefe instó a su hombre a que dejara de perder el tiempo y terminara el trabajo de una vez. Sin embargo, al enterarse de que la mano de su subordinado estaba atascada, el jefe del sindicato criminal quedó completamente atónito. Taeju comenzó a actuar mientras afirmaba que los había visto venir desde lejos, y así, antes de que el criminal pudiera siquiera darse cuenta, su objetivo y su jeringa habían desaparecido. A Taeju nunca le habían gustado esas pequeñas agujas dolorosas. En ese momento, los criminales empezaron a dudar de que su objetivo fuera un rechazado del maná. Con una sonrisa arrogante, el héroe les preguntó a los villanos si la droga sería igual de efectiva si se bebía. Esta insolencia y audacia enfurecieron enormemente al jefe del sindicato de villanos. Solo entonces ocurrió algo inesperado. Su objetivo había bebido la droga voluntariamente. Taeju disfrutó los efectos de esa medicina y decidió pedirles más a sus oponentes. Desde hacía tiempo se sabía que existía un sindicato malvado traficando drogas en la ciudad libre, y era obvio que contaban con el respaldo de alguien del comité. El producto de su tráfico, que también era un veneno, ahora estaba en manos de nuestro protagonista. Era la primera vez que se encontraba con un veneno así. Viendo que ahora estaba en la cuarta estrella, el héroe podía manejarlo fácilmente, mientras empezaba a pensar en cómo su maestro había probado todo tipo de drogas en su época. Por esa razón, Taeju decidió convertirse en un adicto, igual que él. Con el fin de aumentar su esencia de veneno, absorbió las drogas del cuerpo de su oponente. Al ver esto, el jefe del sindicato de villanos quedó horrorizado. Taeju exigió saber quién estaba detrás de todo esto. Sin embargo, el agresor se negó a responder, temiendo por su vida. Así que el héroe hizo lo que debía hacer, haciendo que los gritos resonaran durante la noche. Cuando por fin llegó el día siguiente, el capitán vigilante pensaba mientras miraba por la ventana. Kim Tae-yu, el creador de la droga milagrosa, había denunciado un crimen. Su subordinado confirmó que había atrapado a unos gánsteres en su casa intentando secuestrarlo, y que, tras descubrir al cerebro, necesitaban sus servicios. El maestro se dio cuenta de inmediato de que el CEO de Yuje Pharmacy estaba detrás de todo esto y empezó a culparlo por su fracaso. La forma más rápida de resolver este problema habría sido simplemente llevárselo, pero obviamente el CEO sería demasiado problemático. Se dio cuenta de que tenía un caso difícil entre manos y que su grupo lo tendría complicado, ya que estaba encargado de la investigación. Por esa razón, el capitán empezó a especular que solo había una opción disponible.
Mientras tanto, en la residencia de nuestro héroe, mientras los dos dueños estaban frente a sus prisioneros, el jefe villano se encontraba en una especie de estado vegetativo. En ese momento, alguien llegó. Los justicieros finalmente llegaron a la escena. Honpyo recibió al maestro y a su grupo con los brazos abiertos. Sin embargo, para su mayor sorpresa, fue ignorado de inmediato. El maestro se situó por encima del gángster, y mientras uno de los justicieros intentaba mantener alejado al viejo dueño, su capitán desenvainó su espada. Entonces, el hombre recurrió a su autoridad y decidió ejecutar al jefe villano allí mismo. Solo entonces, le arrojaron algo. El hombre desvió rápidamente la daga voladora que se acercaba. Taeju exigió saber por qué el capitán intentaba matar al testigo. Luego mostró un video en el que el jefe villano confesaba que el CEO de Yuye Pharmacy era quien estaba detrás del secuestro y que quería enganchar al protagonista a las drogas. Sin embargo, por lo que parecía, dedujo rápidamente que el capitán debía estar al tanto de todo esto. Cuando le preguntaron su nombre, el arrogante afirmó llamarse Taeju. El capitán lo reconoció de inmediato como el desarrollador de la droga. Luego decidió calmarse. El maestro despertador entonces decidió observar mejor a quien tenía delante y para su sorpresa, le resultaba bastante familiar. Solo entonces se dio cuenta de que estaba frente al mismo porteador de aquel entonces. Taeju no respondió al principio. Cuando le preguntaron si realmente estaba detrás del antídoto contra los mosquitos, nuestro héroe lo confirmó. El espadachín entonces afirmó que no era para tanto. Poco después, esbozó una sonrisa arrogante. El capitán entonces afirmó con firmeza que él era la ley en la ciudad libre. Decidió darle al protagonista una última oportunidad de terminar las cosas rápidamente ejecutando a los criminales de una vez. Aún así, Taeju se negó. Al ver esto, el maestro desafió al rechazado del maná a intentar detener la ejecución. Taeju apenas tuvo tiempo de reaccionar. Inmediatamente sacó sus cuchillos y los lanzó al capitán. El hombre se sintió alertado por los proyectiles que se acercaban, así que desató una tempestad de tajos para defenderse. Ahora le resultaba obvio que el creador de la droga había capturado a los criminales por sí mismo. No pudo evitar elogiar su habilidad al ver que había logrado arañarlo. Así, al ver que había impedido la ejecución 2 veces, el miembro del comité permanente sentenció a Taeju a muerte. Aún así, al protagonista no le importaba en lo más mínimo. Sin embargo, mientras nuestro héroe seguía hablando, notó algo intrigante. Saltó al aire para esquivar la hoja que se acercaba y lanzó sus cuchillos a su oponente. Taeju estaba preparando un ataque poderoso. Su oponente hacía lo mismo. Solo entonces la pelea fue interrumpida por la llegada de un helicóptero. De repente, hombres con monos de trabajo saltaron de él. El teniente general, que hizo una entrada espectacular, estaba allí para detener al problemático capitán justiciero. Al saltar del helicóptero y aterrizar en el suelo, el comandante detuvo la batalla en curso. Con la llegada del ejército, todos se pusieron en guardia. El teniente general saludó a su viejo conocido. Jung-hak exigió saber qué hacía el ejército en la ciudad libre. El comandante señaló que no necesitaba permiso para visitar a Jiya. El capitán acusó al ejército de entrometerse en los asuntos de su ciudad. El poderoso despertador aclaró que no estaba allí como teniente general. Oh Jin-hyung declaró que estaba allí como civil. Por esa razón, le propuso al otro maestro que no se entrometieran en los asuntos del otro. Se podía decir con seguridad que esto lo enfureció mucho. Dicho esto, el civil se apresuró a comprobar cómo estaba su amigo, quien afirmó que no estaba herido. Aún así, algunos le instaron a buscar justicia. El maestro con rango de general de división, Gu Jun-jong, afirmó que derribaría a cualquiera que maltratara a quien les dio el antídoto. Otro maestro de rango, conocido como Park Pil-sung, se ofreció a darle parte de su gente como guardaespaldas. El tercer mayor, conocido como Hong Jun-tae, propuso conseguirle algo de medicina. Al ver esto, el capitán vigilante supuso que Taeju ya conocía a estos poderosos brutos del ejército porque su padre era general de brigada. Por lo tanto, decidió tragarse su orgullo y marcharse. Oh Jin-hyung lo invitó a quedarse un poco más, pero el maestro Lee afirmó que, a diferencia de ellos, él era un hombre ocupado. Sin embargo, el soldado dijo que no parecía estar ocupado en absoluto. Cuando le pidieron que explicara, el teniente general reprendió al capitán vigilante por su mal trabajo, viendo que tales delincuentes seguían recorriendo las calles de su ciudad. Cuando le ofrecieron refuerzos, los rechazó de inmediato, y con eso, el capitán decidió llevarse a sus prisioneros e irse. Entonces, Oh Jin-hyung declaró que él se quedaría con los delincuentes. El miembro del comité interpretó esto como una intervención militar. Cuando lo confrontaron al respecto, el teniente general explicó que tenía que castigarlos, ya que habían intentado herir a su amigo. Jung-hak intentó invocar el decreto imperial, así que su oponente decidió adoptar un enfoque diferente. Oh Jin-hyung le recordó que, a pesar de que ambos eran maestros, estaban lejos de ser iguales. En ese momento, el capitán empezó a sudar.
Oh Jin-hyung aclaró firmemente que al emperador no le importaría castigarlo si le quitaba la vida en ese mismo instante. Mientras el vigilante tembloroso explicaba que habría consecuencias, los otros 3 maestros empezaron a reírse de él y esperaban ansiosos la orden para darle una paliza. En ese momento, Jung-hak se dio cuenta de que estaba en una situación difícil. Al ver a sus subordinados temblando, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Dicho esto, decidió retirarse en silencio. Oh Jin-hyung señaló que el capitán había sido consentido durante mucho tiempo dentro de su propia ciudad. Dicho esto, el héroe agradeció a su salvador. El teniente general estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a un aliado. Resultó que habían acudido al lugar tan pronto como Hong-pyo los llamó. Y así, lo peor fue evitado. Gracias a la intervención del teniente general, tanto el protagonista como su socio salieron ilesos. Para colmo, incluso pudieron quedarse con sus testigos. En cuanto se mencionó a los delincuentes, Oh Jin-hyung afirmó que se los llevaría para atrapar al cerebro detrás de todo. Pero Tae-ju intentó aclarar que ese problema le concernía solo a él. Pero el soldado parecía pensar lo contrario, ya que todo el ejército estaría en peligro si el enemigo manipulaba la producción del antídoto. Incluso aclaró que el creador de la droga ya no estaba obligado a tratar con el capitán justiciero. Esto hizo que Tae-ju pensara en cómo su veneno de 4ª estrella seguía siendo demasiado débil para afectar a un maestro. No parecía afectarle en absoluto, y si no fuera por la intervención del teniente general, la victoria no habría parecido tan segura como la derrota. Por esa razón, Tae-ju quería adquirir más poder para no volver a sentirse indefenso nunca más. Mientras tanto, el capitán justiciero empezó a pensar en cómo quería que el héroe y el comandante murieran. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido arañado por los cuchillos arrojadizos del héroe. Comenzó a especular que eran venenosos. En ese momento, Jung-hak fue invadido por un dolor repentino. El veneno había comenzado a extenderse. En ese instante, se dio cuenta de que estaba en una situación difícil. Su subordinado notó rápidamente que algo andaba mal, por lo que recibió la orden de llevarlo al hospital de inmediato. Dicho esto, el justiciero pisó el acelerador, y así, un maestro había quedado gravemente debilitado. Más tarde, mientras volaban por el aire, todo el personal militar vigilaba a los prisioneros. Temiendo por su vida, el jefe del sindicato de villanos prometió contarles todo, pero el general afirmó que su testimonio no era necesario. Dicho esto, se volvió hacia uno de sus hombres. El subordinado inmediatamente agarró la manija y abrió la puerta del helicóptero. En ese momento, los criminales se llenaron de miedo al recibir la orden de arrojarlos fuera. Y así, los 4 criminales encontraron un final frío y aplastante. La tarea había sido completada. Luego, se le ordenó a Juntae que hiciera que el CEO de Yoje Pharmacy tuviera el mismo destino. El comandante incluso ordenó desplegar algunas tropas para proteger la empresa del héroe. Oh Jin-hyung finalmente tuvo la oportunidad de acercarse a Kim Tae-ju. Mientras tanto, en la estación de tren, So-young recibió una llamada de Chang-hun. La joven le dijo a su hermano que acababa de llegar a la ciudad. Luego, se sorprendió al enterarse de que el socio de su padre había suministrado miles de millones de wones al orfanato, y al enterarse de que incluso había finalizado su segundo antídoto, So-young quedó completamente atónita al descubrir que Tae-ju no era un estafador después de todo. Dicho esto, terminó la llamada al subir al taxi. La chica le pidió al conductor que la llevara a casa. Ahora estaba segura de que su regreso a la ciudad no sería en vano. Más tarde, en el orfanato del antiguo dueño, los niños estaban tan animados como siempre. Hong-pyo se alegró de ver llegar a una de sus pequeñas. La chica afirmó que había regresado corriendo a casa en cuanto su padre la llamó. Hong-pyo le dio las gracias y le pidió que lo acompañara. So-young preguntó si había algún tipo de celebración y sintió curiosidad por lo que había en la olla. Entonces, el anciano afirmó que era ciervo acuático envenenado con esporas. Al enterarse de esto, ella quedó especialmente atónita. Esto significaba que su hermano decía la verdad sobre el antídoto, lo cual su padre confirmó. Entonces Hong-pyo propuso ir a encontrarse con su socio comercial, quien la estaba esperando. Para mantenerse ocupado, el héroe decidió dar de comer a los huérfanos. Con eso, el anciano decidió proceder con las presentaciones. Tae-ju saludó a So-young con una sonrisa. Sin embargo, esta no era su primera interacción. La dama se disculpó por haber sido grosera en ese entonces y explicó que estaba emocionada de trabajar para su empresa. El protagonista entonces se sintió tranquilo, ya que ella le prometió hacer su mejor esfuerzo para mejorar a Tae-ju. Sin embargo, ella no era la única que ofrecía sus servicios. Cuando alguien se le acercó, el héroe se giró intrigado. Esa persona era el mayor Do Min-soo, quien fue asignado a la seguridad de este lugar, junto con 19 de sus hombres. El héroe agradeció su amabilidad, pero señaló que quizás no tenía espacio para alojar a 20 soldados. Pero el mayor afirmó que podían valerse por sí mismos. Y así, Tae-ju se encontró trabajando con el ejército una vez más. Mientras el mayor era invitado a unirse al banquete, en secreto esperaba con ansias la carne de ciervo de agua. Así que ordenó a sus soldados que lo prepararan todo y fueran a comer.
Kim Tae-ju ya no tenía que ser un solitario, pues finalmente tenía a su propia gente. Mientras tanto, en el castillo de la Ciudad Libre, dentro de la sala de reuniones del Comité Autónomo, se estaban sacando a relucir los crímenes pasados del CEO de Yaejai Pharmacy. Cuando le preguntaron si admitía sus crímenes, el hombre no tuvo más remedio que declararse culpable. Además de quedarse en la ruina, Jo Hun-seok ahora era un paria. Su enemigo seguía vivo y el asesino a sueldo que había contratado era inubicable. Las cosas habían dado un giro inesperado para peor. Por esa razón, las opciones del criminal se volvieron limitadas. Jo Hun-seok planeaba desaparecer por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, cuando iba camino a un lugar seguro, apareció una luz roja y una motocicleta salió desde atrás. El hombre se giró para ver quién estaba junto a su oído izquierdo, solo para encontrar metal rompiendo el vidrio cerca de él. Con eso, apareció el color rojo. Los asientos estaban manchados de sangre. Después de cumplir sus órdenes, el asesino decidió regresar a la base. Mientras tanto, en el hospital, el capitán justiciero se aferraba a la vida. En ese momento, su subordinado entró con el objeto solicitado. Se trataba de un elixir de primera calidad creado por la compañía Mirinae. El maestro lo exigió de inmediato. Sin perder tiempo, tomó la esfera y la consumió, y así sus venas fueron purificadas del veneno. El maestro no esperaba menos de algo tan caro, pero fue entonces cuando algo dentro de él se rompió de repente, y así, el que estaba sufriendo comenzó a maldecir a Kim Tae-bro una vez más. A medida que la compañía crecía, su dueño se dio cuenta de que necesitaban más drogas, por lo que fue al corazón de la montaña para conseguir la vesícula biliar del oso lunar gigante. Además de drogas, necesitaba consumir nuevos venenos para mejorar sus artes marciales. Después de consumir una cantidad inconmensurable de veneno de ciervo, aquel que había alcanzado la 4ª estrella no hace mucho, ahora estaba cerca de alcanzar la 5ª. Solo entonces notó algo intrigante. Nuestro héroe había encontrado el árbol de savia venenosa que produce una sustancia tóxica para mantener alejadas a las plagas. Esa fuerte sustancia venenosa tenía un sabor sorprendentemente dulce. Tae-ju Enton. Luego se encontró con un sapo de vientre azul que guardaba veneno en sus entrañas. Al ver que tenía las mismas propiedades que la anestesia, decidió conservarlo para investigarlo. Poco después, se encontró con un 100 pies gigante de madera blanca. La criatura, que era tan grande como una serpiente, tenía un veneno lo suficientemente potente como para acabar con un orco de una sola mordida. El artista marcial, de hecho, encontró que su poderoso veneno era bastante refrescante. En ese momento notó algo a lo lejos. Era una especie de símbolo blanco escondido entre los arbustos. De repente, la criatura se reveló. Por fin se había localizado al oso lunar gigante. La bestia lanzó un feroz rugido de batalla. Sin esperar encontrarse con ella tan pronto, decidió poner a prueba su poder. El héroe sacó sus dagas voladoras. Se las lanzó a la criatura todas de una vez. La bestia las desvió con gran facilidad. Su velocidad era asombrosa. El oso cargó de inmediato contra el humano. Tae-ju rápidamente se colocó detrás de él y lanzó un contraataque. Al principio, parecía que había logrado un golpe directo, pero el oso lunar gigante solo tuvo que flexionar los músculos de la espalda para expulsar los cuchillos. Entonces Tae-ju decidió golpearlo con su palma venenosa de sello de sangre. La bestia permaneció imperturbable y siguió atacando sin descanso. Sus garras desgarraban la madera como si fuera mantequilla. El héroe decidió activar otra habilidad para superarlo, y aún así, todos sus ataques resultaron ineficaces. Este enemigo era más duro de lo previsto, lo que significaba que sería un desafío derrotarlo estando solo en la 4ª estrella. Por lo tanto, solo quedaba una solución. Tae-ju necesitaba obtener más poder de inmediato. Sacó el sapo de vientre azul y decidió consumirlo de inmediato. La 100 pies le siguió poco después. Mientras el veneno llenaba sus venas, nuestro héroe solo tenía que convertirlo en esencia de veneno. El proceso se completó rápidamente, y así, el artista marcial venenoso finalmente alcanzó la 5ª estrella. La dificultad del desafío había cambiado ahora. Tae-ju quería usar un nuevo juguete del arsenal del clan del veneno, las mariposas de sangre. Los insectos metálicos se lanzaron rápidamente contra el oso. Solo se podía usar este arte oculto después de alcanzar la 5ª estrella, ya que permitía al usuario controlar la trayectoria de sus proyectiles. Por eso, logró golpear fácilmente al oso en el ojo, así como en la oreja izquierda. Con eso, la pelea llegó a su fin. Así, Tae-ju pudo eliminar a su objetivo y alcanzar un nuevo nivel al mismo tiempo. Con eso hecho, decidió reclamar su premio. El héroe metió la mano profundamente en las entrañas del monstruo y finalmente adquirió el órgano que tanto deseaba. La vesícula biliar del oso estaba llena de un veneno poderoso y necesitaba ser recubierta con energía para una extracción adecuada, así que nuestro héroe hizo exactamente eso. Ahora, con el ingrediente necesario en mano, Kim Tae-ju por fin podía preparar un nuevo elixir.